todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Emblem of Water. Hora de despertar. Capítulo 11. Intermedio 2. Espada y escudo. Intermedio 2. Filo y el escudo de la víbora quimera. Naofumi se reclinó en su silla, con un libro en su regazo y sus ojos bailando sobre la ventana emergente frente a su cara. Escudo de víbora quimera de otro mundo, defensa base 45, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 12 barra resistencia al veneno, medio dominado, habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, mediano, barra gancho. Bien, el escudo de la víbora quimera ha sido dominado. Había estado estudiando el lenguaje escrito de este mundo cuando de repente apareció la ventana emergente frente a su rostro. Naofumi, Shirou y Raptalia han estado encerrados en su habitación en la posada durante más de un día y medio, recuperándose de la apertura de sus circuitos mágicos y usando el tiempo para ganar control sobre ellos. Les tomó un poco de tiempo y hubo algunos contratiempos aquí y allá que los hicieron sudar a todos, pero los tres habían aprendido a encender y apagar sus circuitos mágicos a voluntad el día anterior. Mientras tanto, mientras se recuperaban, también habían estado estudiando el lenguaje escrito de Melromark, y el progreso era lento, pero había progreso de todos modos. Los tres habían memorizado los caracteres y podían leer una oración si se les daba un minuto o dos. Incluso ahora estaban practicando, tratando de leer con mucho esmero los libros sobre los fundamentos de la magia que el dueño de la tienda de magia les había proporcionado. Shirou estaba sentado junto a la ventana con un libro en su regazo, su rostro arrugado en una curiosa mezcla de concentración y leve frustración, mientras que Raptalia caminaba de un lado a otro de la habitación, con el libro frente a su cara. Su boca se movía mientras leía el capítulo de manera lenta pero segura. Al igual que él, estaban comenzando a aprender a leer lentamente, pero les llevaría al menos semanas antes de que pudieran leer con fluidez. Con suerte, podrían usar algo de magia antes de la siguiente ola. El símbolo del reloj de arena en la esquina de su visión registraba el tiempo, por lo que siempre sabía cuánto tiempo faltaba para la siguiente ola. Había sido una agradable sorpresa cuando se dio cuenta de que faltaban 45 días para la siguiente ola. Aparentemente, las olas no llegaban en intervalos fijos de un mes como había supuesto al principio. Podría ser un poco difícil aprender a usar la magia en ese lapso de tiempo, pero Naofumi no lo consideraba imposible y estaba decidido a intentarlo. Los tres lo estaban. Dicho esto, el constante mirar página tras página empezaba a cansarlo. La información contenida podía ser fascinante, después de todo, se trataba de magia, pero el hecho de que le llevara más de media hora leer una sola página era frustrante, por decirlo suavemente. Pi, chirrió Filo desde su cabeza, después de haber hecho que las cerraduras del cuervo de Naofumi fueran su nido. Naofumi sonrió. Siempre le había gustado cuidar animales, y el pajarito ofrecía una buena excusa para dejar de estudiar de vez en cuando para alimentarlo. El aldeano que Zep había mencionado, el que criaba monstruos, había venido y les había dado algunos consejos útiles para cuidar un filorial y varias bolsas de pasta de frijoles, que eran perfectas para alimentar a un polluelo filorial. Con un breve pensamiento, una de esas bolsas se manifestó desde su escudo legendario, que había estado almacenada en su caja de objetos. Filo gorjeó alegremente y saltó de la cabeza de Naofumi mientras él colocaba la bolsa de pasta de frijoles en el suelo y aflojaba la cuerda que la mantenía cerrada. La filorial inmediatamente se zambulló y comenzó a comer hasta saciarse. Tuvo una premonición, mientras la veía atiborrarse, de que Filo siempre sería una gran comedora. Naofumi observó a Filo comer por un breve momento, pero finalmente su mirada volvió al escudo legendario atado a su brazo. La caja de objetos, el sistema de síntesis de objetos y el sistema de síntesis de recetas ya estaban demostrando ser bastante útiles. Casi todas las cosas que habían estado cargando estaban ahora almacenadas en la caja de objetos. En total, habían ganado un poco más de 12 monedas de oro en riqueza gracias a todos los objetos que habían caído en su escudo. También había muchas otras cosas, algunas de las cuales planeaba empeñar para ganar algo más de dinero. Y las hierbas y los materiales que se habían incluido en esos objetos que se podían usar para la preparación de compuestos estaban siendo procesados por el sistema de síntesis de recetas en una plétora de pociones. En realidad, el escudo legendario fue mucho más útil de lo que él le había dado crédito al principio.
Y ni siquiera se había dado cuenta de si esto era todo lo que podía hacer. Ahora que había dominado todos los escudos que había desbloqueado del monstruo jefe Quimera, y dado que ahora también se estaba tomando un breve descanso del estudio, era un buen momento para experimentar. Naofumi accedió a su menú y su escudo manifestó el papel que contenía toda la información que sabían sobre las armas legendarias. Sus dedos recorrieron el papel hasta que terminó en las líneas que describían los métodos de fortalecimiento disponibles para la espada legendaria. Aquí no pasa nada, murmuró para sí mismo e imaginó los sistemas enlace de nivel, competencia en armas, despertar arma y mejora que Ren usó para fortalecer la espada legendaria, creyó con todo lo que tenía y accedió a la información sobre el escudo víbora quimera. Escudo de víbora quimera de otro mundo, defensa base 45, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 12 barra resistencia al veneno, medio dominado, habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, mediano, barra gancho enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa competencia en armas. 100 Naofumi dejó escapar un suspiro al darse cuenta de que había funcionado. Se tomó un breve momento para saborear el aumento inmediato que había obtenido del método de fortalecimiento enlace de nivel. Luego presionó la nueva opción dominio de armas y luego, restablecer el nivel competencia en armas. Dudó un momento antes de elegir la opción sí. Recibió 2000 puntos de energía de maestría. Siguiendo las instrucciones del papel, Naofumi asignó los puntos de energía al escudo víbora quimera, buscando despertarlo. Pero no tenía suficientes. Necesitaba 2000 puntos más. Rápidamente revisó todos los demás escudos de la serie Quimera que había dominado y convirtió su competencia en armas acumulada en puntos de energía que luego asignó al escudo víbora quimera. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, C, defensa base 54, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 había funcionado. Tal como Shirou había escrito, la estadística de defensa base del arma había aumentado y sus bonificaciones de equipo y habilidades especiales habían mejorado. La letra C debe ser la rareza, pensó Naofumi. Común, entonces, ¿y si pongo aún más puntos de energía? Rápidamente fue usando más y más escudos, restableciendo su competencia con armas y recolectando puntos de energía. Naofumi ya había dominado cerca de 700 formas de armas, por lo que tenía mucho con lo que trabajar para mejorar el escudo víbora quimera. Éxito. El primer intento de mejorar el escudo de la víbora quimera fue un éxito instantáneo, pero la mejora posterior tardó 3 intentos antes de tener éxito, ya que había un porcentaje de probabilidad de fallar. Aún así, había acumulado tantos puntos de energía que no importaba. Simplemente siguió intentándolo hasta que tuvo éxito, Y. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 La rareza del escudo víbora quimera se había mejorado hasta el máximo. Artefacto, y como resultado, su estadística de defensa base se había duplicado a lo que había sido al principio. Si hubiera tenido este escudo durante el duelo con Motoyasu, Naofumi dudaba mucho que el héroe de la lanza pudiera haber perforado su defensa incluso después de que sus estadísticas hubieran sido debilitadas por la magia de debuff. Y había aún más opciones para mejorar su escudo que podía probar. La lanza legendaria tenía sus propios métodos de fortalecimiento. Dichas opciones ya habían aparecido en su menú. Empezaba a resultar bastante fácil de creer después de varios éxitos seguidos como este. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa familiaridad con armas 0, 17. Más 0 defensa habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 familiaridad con armas había aparecido automáticamente, pero aún no ofrecía ninguna bonificación.
Eso vendría con el uso futuro. Desafortunadamente, para gran frustración de Naofumi, no tenía los minerales necesarios para probar la opción templado de armas. Tendría que encontrar dichos minerales primero, pero podría hacer uso de las funciones encantamiento de armas y encantamiento de estado. Primero, probaría encantamiento de armas. Había recolectado toneladas de fragmentos de alma desde que llegó a este mundo, y una lista de ellos había aparecido en su menú ahora que creía en la función encantamiento de armas. Naofumi tenía más de 2000 fragmentos de alma con los que trabajar, y sin contemplaciones colocó 500 de ellos en el escudo víbora quimera. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa familiaridad con armas 0, 17. Más 0 defensa encantamiento de arma NVL 4. Más 8% reducción de daño de tipo humano habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 vaya, ahora Motoyasu definitivamente no habría sido capaz de hacerle daño. Arrojó otros 500 fragmentos de alma en el escudo víbora quimera. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa familiaridad con armas 0, 17. Más 0 defensa encantamiento de arma NVL 6. Más 12% de reducción de daño de apariencia humana habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 el nivel de encantamiento de arma había aumentado nuevamente, al igual que la reducción de daño de los humanos, pero no tanto como antes cuando había usado la misma cantidad de fragmentos de alma. Parece que realmente se volvió más costoso cuanto más alto era el nivel de encantamiento de arma. No es que importara. La habilidad básica del escudo víbora quimera había mejorado en todos los aspectos. Ya era completamente superada, pero aún le quedaba la función encantamiento de estado por probar. Naofumi revisó su caja de objetos y, como habían ayudado a limpiar los campos ayer, tenía toneladas de materiales de zombie del otro mundo almacenados. Bueno, no estaría de más intentarlo. El efecto que podían tener los materiales de los monstruos era aleatorio, ya que no tenía idea de qué efecto podrían tener esos materiales, por lo que tendría que experimentar. Seleccionó algunos de esos materiales de zombie del otro mundo y usó encantamiento de estado en el escudo de víbora quimera. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa familiaridad con armas 0, 17. Más 0 defensa encantamiento de arma NVL 6. Más 12% de reducción de daño de apariencia humana encantamiento de estado NVL 1. Más 3 daño por veneno habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 vaya, qué suerte. Teniendo en cuenta la habilidad especial colmillo de veneno de serpiente, grande, del escudo de víbora quimera, un aumento en el daño y la eficacia del veneno era perfecto. Y había usado solo un poco de los materiales de los zombies del otro mundo. Si hubiera usado más, Naofumi seleccionó 34 de todos los materiales de zombie del otro mundo que tenía almacenados y seleccionó la función encantamiento de estado. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo barra compuesto más 18 barra resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 18. Más 9 defensa familiaridad con armas 0, 17. Más 0 defensa encantamiento de arma NVL 6. Más 12% de reducción de daño de apariencia humana encantamiento de estado NVL 13. Más 39 daño por veneno habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, barra gancho largo competencia en armas. 0 Naofumi sintió que el sudor le goteaba por la nuca. Estaba bastante seguro de que el veneno del escudo víbora quimera sería totalmente corrosivo y altamente letal. Sería mejor que fabricara algunos antídotos de alta calidad para estar seguro. Un golpe en la puerta sacó a Naofumi de sus pensamientos.
Entren, llamó después de intercambiar miradas con Shirou y Raptalia. Alfin entró un momento después. Parecía un poco nervioso. Chicos, dijo suspirando, lamento tener que hacer esto, pero puedo pedirles otro favor. ¿Qué pasa?, preguntó Shirou. Tiene que ver con la última oleada, respondió Alfin. Los tres se pusieron tensos. Como más de unos pocos monstruos engendrados por la oleada escaparon, pensé que podría ser una buena idea que algunas de las personas de la aldea con experiencia en rastreo exploraran los alrededores. ¿Y encontraron algo?, preguntó Raptalia alarmada. Sí, se podría decir eso, dijo Alfin con cautela. Envié varios grupos de personas y confirmaron los hallazgos de nuestro explorador. La cordillera del norte ha sido infestada por monstruos engendrados por la ola. Principalmente esos zombies y demás. Parece que han exterminado por completo a la población local de monstruos allí, probablemente aumentando su nivel y volviéndose más fuertes, y se han instalado allí. No es seguro que ataquen la aldea, pero el riesgo es demasiado grande como para ignorarlo. Y, por desgracia, después de la ola, simplemente no tenemos dinero para contratar a ningún aventurero que se ocupe de esto. Hubo un breve momento de silencio, que luego fue interrumpido por Shirou, quien cerró decisivamente su libro y se levantó. Por supuesto que ayudaremos, dijo mientras comprobaba si todo su equipo estaba en orden. Raptalia estaba haciendo lo mismo un momento después. Naofumi quiso suspirar, pero se contuvo. Debería haber esperado esa reacción de Shirou. Hablaremos del pago más tarde, cuando hayamos solucionado esto, dijo, levantándose también. Shirou le lanzó una mirada, pero se negó a hacer comentarios. Gracias, chicos, de verdad, dijo al fin, relajándose. Después de toda la ayuda que nos han brindado, no pienses demasiado en eso, dijo Naofumi, poniéndose al hombro su morral cargado de brebajes y pociones. Había una pequeña demora en la manifestación de los objetos desde su escudo, por lo que había decidido tener siempre algunos brebajes y pociones a mano, de forma fácil e inmediata. Todo el tiempo que estuve sentado y estudiando constantemente estaba empezando a cansarme. Es una buena excusa para ir a estirar las piernas un poco. Solo mira si puedes conseguir algún tipo de pago mientras tanto y estaremos a mano. Shirou estaba sumido en sus pensamientos mientras seguían el camino de la cordillera. Habían dejado atrás la aldea Ryute hacía más de 2 horas y deberían llegar en media hora al área donde los exploradores habían informado haber visto monstruos generados por la ola congregándose. Sus pensamientos no se centraban en las escaramuzas que se avecinaban, sino en las acciones de Naofumi al exigir el pago. Naofumi, ¿puedo preguntarte algo?, preguntó Shirou. Claro, por supuesto. ¿Qué pasa?, preguntó Naofumi desde su posición al frente. De todas formas, estaba claro que tenías intención de ayudar, pero aún así exigiste algún tipo de pago. ¿Por qué? En realidad, hay 2 razones. Una, es una buena oportunidad para obtener ganancias. Acabo de decir que si pudieran ofrecernos una recompensa, la aceptaría. Si no, mala suerte, y aún así habré hecho lo que me pidieron, pero existe la posibilidad de obtener una recompensa más adelante, comenzó a explicar Naofumi. En segundo lugar, es para evitar posibles problemas más adelante. ¿Problemas potenciales? Raptalia parpadeó, tan confundida como Shirou. ¿Qué problemas potenciales? La mayoría de la gente aprende esto a medida que se hace mayor, continuó Naofumi. Pero puede resultar sospechoso si vas por ahí ayudando a la gente sin pedir nada a cambio. La mayoría de la gente hace cosas con la idea en el fondo de su mente de que hacer eso les resultará ventajoso más adelante. Piensa en ir a la escuela para conseguir una buena carrera, pero si fuera a la escuela solo para aprender y no para desarrollar una carrera, la gente podría empezar a preguntarse si tengo alguna motivación oculta que no estoy diciendo. Mi reputación ya está en la cuneta, prefiero no echar más leña al fuego. Entonces, ¿estás diciendo que hacer buenas obras a cambio de nada solo te hará parecer sospechoso y los rumores que surgen de ello solo empeorarán tu reputación?, preguntó Shirou con escepticismo. Eso suena bastante descabellado. Tal vez, pero prefiero prevenir que lamentar, declaró Naofumi. Hay muchas historias de personas que han tenido malas intenciones y han sufrido por ello.
Mientras pueda exigir un pago por hacer algo sin pedir cosas atroces a cambio, puedo evitarlo, seguir ayudando y podríamos obtener una recompensa por ello. Una victoria triple en lo que a mí respecta. Shirou permaneció escéptico, pero aún así se sumió en profundos pensamientos mientras reflexionaba sobre las palabras de Naofumi. Aunque le pareció extraño el proceso de pensamiento de Naofumi, había cierta lógica en él. Raptalia también estaba pensando en las palabras de Naofumi, pero el hecho de que Philo hubiera estado constantemente piando desde su lugar en los mechones de Naofumi, imitando los gestos de su dueño mientras hablaba, hizo que para ella fuera bastante difícil tomarlo todo en serio. Había estado demasiado ocupada luchando para contener la risa. Mientras tanto, Naofumi había vuelto a llamar a su menú y accedido a la información de un par de sus escudos más nuevos. Requisito cumplido. Escudo de maestro de bestias y defensa base, 5, bonificación de equipo. Crecimiento de monstruo aumentado, pequeño aumento del crecimiento del monstruo, pequeño. Proporciona una pequeña bonificación de ganancia de estadísticas con cada aumento de nivel, dominado, requisito cumplido. Escudo de maestro de bestias segundo, defensa base, 5, bonificación de equipo. Crecimiento de monstruo aumentado, pequeño aumento del crecimiento del monstruo, pequeño. Proporciona una pequeña bonificación de ganancia de estadísticas con cada aumento de nivel, dominado, requisito cumplido. Escudo de maestro de bestias tercero, defensa base, 10, bonificación de equipo. Crecimiento de monstruo aumentado, medio aumento del crecimiento del monstruo, medio. Proporciona una bonificación media de ganancia de estadísticas con cada aumento de nivel, dominado. Había desbloqueado la serie de escudos de amo de las bestias al alimentar al escudo legendario con la cáscara del huevo del que había salido Philo, y lo había conseguido hasta el escudo de amo de las bestias tercero al absorber algunas de las plumas de Philo y un poco de su sangre. Era un reflejo de la serie de compañeros en cuanto a bonificaciones de equipamiento y bonificación de ganancia de estadísticas que otorgaba, solo que para monstruos en lugar de compañeros, y todavía tenía que descubrir cómo desbloquear el escudo de amo de las bestias cuarto, pero estaba seguro de que lo descubriría eventualmente. Era una lástima que ni la serie Companión ni la serie Beastmaster de escudos pudieran ser despertadas. Naofumi había estado esperando poder mejorar aún más la bonificación de estadísticas que obtenían los miembros de su grupo, pero desafortunadamente no fue posible. Era la primera vez que se encontraba con una excepción de este tipo en el uso de sus formas de arma, y se preguntó cuántas excepciones más habría. Unos 20 minutos después, llegaron al lugar que los exploradores habían informado, donde se estaban congregando los monstruos engendrados por la ola. Se trataba de un pasadizo escarpado que estaba rodeado por paredes escarpadas de piedra sólida en lo alto de la cordillera. Pocas plantas podían crecer en ese entorno sólido, y el fuerte viento arrastraba grava por todas partes. Ahí está. Shirou entrecerró los ojos desde donde él, Raptalia y Naofumi se escondían detrás de una roca. Incluso Philo parecía entender la situación y estaba tan callada como una tumba. Delante de ellos, en la entrada del pasadizo, había un pequeño grupo de zombies del otro mundo, como si estuvieran custodiando dicha entrada que conducía más arriba en la montaña. Sin duda había más monstruos más adelante. También estaba claro que la población de monstruos local había sido exterminada. Por lo que podía ver con su magia de estado, los zombies del otro mundo aquí tenían varios niveles más altos que durante la ola. Los que custodiaban la entrada estaban todos alrededor del nivel 25, mientras que el nivel más alto de monstruos que habían encontrado durante la ola era 20. Al igual que los humanos, los monstruos subían de nivel a medida que mataban a otras criaturas. Solo la caza de la población de monstruos local podría explicar el aumento de nivel de los zombies del otro mundo. La pregunta era, ahora que habían exterminado a los monstruos locales, ¿qué harían estos monstruos engendrados por olas? Shirou dudaba mucho que se quedaran allí y no molestaran a nadie. Shirou intercambió miradas con los miembros de su grupo y asintió. Sacó su arco largo de roble y sacó una de las flechas de hierro de su carcaj, mientras Raptalia desenvainaba su espada y Naofumi levantaba su escudo. El escudo Chimera Viper mejorado fue equipado un segundo después. Rodearon la roca y quedaron a la vista de los zombies del otro mundo. Dichos monstruos se dirigieron hacia ellos, pero antes de que pudieran dar la alarma, tañido. El sonido de la cuerda de un arco al soltarse resonó en la zona azotada por el viento.
Uno de los zombies del otro mundo cayó al suelo, una flecha de hierro le atravesó la cuenca del ojo podrido y la punta de la flecha explotó en la parte posterior de su cabeza en una lluvia de sangre. Lo que en términos de juego sería un golpe crítico lo había matado instantáneamente. Los zombies restantes del otro mundo, 6 en total, rugieron como las bestias que eran y se lanzaron de cabeza hacia los atacantes, con armas decrépitas en sus manos. Era como una estampida sacada de una película de terror. Shirou no se vio afectado por la demostración y soltó otras 2 flechas de hierro antes de que los monstruos pudieran acortar la distancia. Una atravesó la cuenca de otro ojo, mientras que la otra atravesó la garganta de su objetivo, casi decapitando a la criatura. Naofumi estaba impresionado. Shirou no había mentido cuando dijo que era bueno con el arco. El chico había matado a más de 1/3 de los monstruos enemigos antes de que estuvieran sobre ellos. Pero ahora los monstruos estaban realmente sobre ellos, y eso significaba que era el turno de Naofumi. Dio un paso adelante, con el escudo en alto, aunque estaba bastante seguro de que no era necesario. Su presentimiento resultó cierto cuando uno de los golpes de martillo que caían sobre su cuerpo pasó desapercibido para rebotar sin causarle daño. Golpe de escudo. Gritó, golpeando con su escudo la cabeza del zombie más cercano. El monstruo se tambaleó por el golpe, la habilidad se activó y lo aturdió, sacándolo de la pelea por un corto tiempo. Aunque no era realmente necesario. Raptalia ya había matado a 2 de los zombies, cortándolos en 2, y Shirou se unió a ella un momento después de haber guardado su arco y sacado su espada. Para cuando el zombie que había quedado aturdido pudo moverse de nuevo, todos sus compatriotas habían sido asesinados. El último corte de Raptalia decapitó limpiamente la cabeza de dicho monstruo sin fanfarrias. No parecía que el nivel más alto del monstruo fuera un gran problema, incluso si dichos niveles eran un poco más altos que los suyos. Las estadísticas de Naofumi eran mucho más altas de lo que su nivel indicaría gracias a todas las otras formas en que los héroes como él podían volverse más fuertes además de subir de nivel. Y Shirou y Raptalia tenían el beneficio de la habilidad de ajuste de crecimiento de estadísticas del escudo legendario. En realidad, los niveles más altos del monstruo demostraron ser una bendición más que cualquier otra cosa. Naofumi Exp 285, Shirou Exp 285, Raptalia Exp 310. Naofumi parpadeó, sin poder creer lo que estaba viendo. La Exp del último monstruo, al igual que la que había obtenido de los otros zombies, era mucho mayor de lo que esperaba. Eso es, mucha Exp, dijo Shirou. Sí, asintió Raptalia, desconcertada. Cuando matamos a esos monstruos durante la ola, ni siquiera obtuvimos una 10ª parte de la cantidad de exp que acabamos de obtener. Naofumi frunció el ceño mientras pensaba. Eso no tenía ningún sentido. Debido a que los otros héroes estaban cerca en ese momento, no había obtenido ninguna exp durante toda la ola, ya que se decía que las armas legendarias interferían entre sí mientras estaban cerca. Se le había informado de esto a través de una ventana emergente en su menú poco después de llegar a este mundo. Pero los otros héroes no estaban presentes en este momento, por lo que podía ganar exp, pero eso aún no justificaría un aumento de 10 veces en dicha exp, incluso si estos monstruos hubieran subido algunos niveles. Entonces, ¿qué había cambiado? Como para responder a su pregunta, otra ventana emergente apareció frente a su cara. Los portadores de las armas legendarias y sus aliados reciben las bendiciones del mundo, lo que aumenta su tasa de crecimiento. Este beneficio se cancela para los aliados del héroe y el propio héroe no puede ganar exp cuando 2 o más héroes están cerca el uno del otro, ya que las armas legendarias compiten para recibir la bendición y ninguno la obtiene como resultado. Eso lo explicaría. Ser un héroe y su compañero realmente tenía sus beneficios. Naofumi se preguntó si los aventureros que Trash King había proporcionado a los otros héroes eran conscientes de esto antes de unirse a los grupos de los otros héroes. Si era así, sería completamente gracioso si dichos aventureros solo estuvieran usando a Itsuki, Ren y Motoyasu para obtener un viaje fácil y gratuito al éxito. Le transmitió esto a Shirou y Raptalia antes de que se formaran nuevamente y comenzaran a caminar por el pasillo, deteniéndose solo para permitir que Shirou recuperara las flechas de hierro que acababa de usar y dejar que el escudo legendario absorbiera a los monstruos asesinados.
se encontraron con varias bandas de zombies merodeadores mientras subían la montaña. El camino estaba repleto de monstruos, pero los derrotaron fácilmente. Los escarpados acantilados que formaban las paredes del pasadizo restringían las vías de aproximación que tenían los monstruos, por lo que todo lo que el héroe del escudo tenía que hacer era pararse al frente. Con su recién mejorado escudo víbora quimera equipado, estos pequeños monstruos no tenían ni la más mínima posibilidad de hacerle daño. Simplemente los bloqueó mientras Shirou los eliminaba uno por uno con su arco y Raptalia blandía su espada desde la seguridad de su espalda. Fue fácil, en efecto, pero eso no significa que no tuviera mérito. Naofumi NVL. 19 Raptalia NVL. 21. Philo. NVL. 8. Shirou. NVL. 21 Ni siquiera habían recorrido la mitad del pasillo y todos ya habían subido un nivel. Diablos, Philo había subido 7 niveles en unos buenos 20 minutos de lucha. Las ganancias de exp aquí eran simplemente una locura. Tuvieron que preguntarse cuánta exp habrían obtenido si los otros héroes no hubieran estado presentes durante la última ola. Shirou aprovechó una breve pausa en la batalla para comprobar sus estadísticas. Sus ojos se abrieron un poco. Era como si hubiera subido 2 niveles, no 1. Sus estadísticas habían mejorado mucho. La capacidad de la serie de escudos Companión para mejorar la obtención de estadísticas se consideraría completamente rota e injusta en un juego real. Finalmente, llegaron al final del pasadizo, después de haber luchado contra otros 50 zombies aproximadamente según el conteo de Shirou, solo para encontrar su camino hacia adelante bloqueado. Zombie gigante del otro mundo nivel 27 Otro de esos monstruos grandes y feos de la última oleada. Tenía un nivel un poco más alto, pero no debería ser un problema, incluso con la pequeña horda de zombies que lo rodeaba. El zombie gigante rugió en señal de desafío cuando los vio, pero luego lanzó un grito de dolor cuando una flecha con punta de hierro le atravesó el ojo. El monstruo gigante se tambaleó, tropezó y aplastó accidentalmente a uno de sus compañeros en su dolorosa confusión. No murió, desafortunadamente. Las reglas de este mundo combinadas con la defensa y los puntos de vida de los monstruos aseguraron su supervivencia incluso si por todos los derechos debería haber muerto instantáneamente. Shirou simplemente sacó otra flecha de hierro, la hizo una muesca, apuntó y disparó con una suavidad practicada antes de que el gigante zombie pudiera recuperarse. Dicha flecha se deslizó en la articulación de la rodilla del monstruo gigante con una gracia engañosa, desmintiendo el daño que ese solo golpe hizo. El zombie gigante se desplomó sobre una rodilla y su grupo se sumió en el pánico y la confusión. Algunos de los monstruos no muertos se lanzaron a ciegas contra ellos. Naofumi bloqueó sus ataques sin esfuerzo, sin siquiera necesitar levantar su escudo. Simplemente bloqueó los frenéticos ataques del monstruo con sus brazos y manos, y Raptalia los cortó mientras Shirou continuaba atacando al gigante zombie desde la distancia con su arco. Mientras Raptalia continuaba atacando a los pequeños peces, mantenidos a salvo por Naofumi, el gigante zombie literalmente se arrojó sobre ellos en desesperación frustrada. Escudo de ataque aéreo. El gigante zombie rebotó en el escudo etéreo que se manifestó, una vez más lo golpeó en el trasero y Naofumi descartó el escudo de ataque aéreo para darle a Shirou nuevamente un tiro limpio. Fue una oportunidad que Shirou no desaprovechó. Otra flecha con punta de hierro atravesó la primera flecha que había atravesado el ojo del gigante zombie, clavándose más profundamente y matando al monstruo. No tardó mucho en eliminar a los pocos zombies que quedaban después de eso. Continuemos, hizo una seña Naofumi y continuaron su camino por el pasillo. Nuevamente, continuaron encontrando resistencia constante, grandes grupos de zombies tratando de detenerlos, pero Naofumi, Shirou y Raptalia eran simplemente demasiado fuertes para los monstruos, y el entorno trabajaba en desventaja de la criatura. Después de una batalla continua por el camino, llegaron al final. No había más enemigos a la vista. Alguno de los aldeanos mencionó esto. La pregunta de Shirou hizo que Naofumi y Raptalia intercambiaran una mirada y sacudieran la cabeza. Frente al grupo, al final del pasadizo, había una entrada a una cueva. Estaba completamente oscuro en el interior y no se veía ningún movimiento, pero no había forma de saber qué tan profunda era la cueva. Dado que los zombies se habían reunido en el pasadizo, no era difícil adivinar qué había dentro.
Entonces, ¿este es su nido, preguntó Naofumi. ¿No sabréis algo sobre exploración de cuevas? Lamentablemente no. Lo siento, Naofumi-sama. Naofumi miró fijamente la oscuridad total que conducía a la montaña, considerando brevemente seguir adelante de todas formas. Habían hecho algo similar cuando entraron en la mazmorra al pie de la montaña, pero eso era diferente. El diseño de la mazmorra había sido mapeado mucho antes de que él llegara a este mundo, por lo que sabía qué esperar al entrar, pero aquí no lo sabía. No había forma de saber qué peligros, además de los obvios, podrían estar esperándolos adentro. Yo digo que volvamos, interrumpió de repente Raptalia. No tenemos el equipo adecuado para bucear en cuevas, primero debemos prepararnos adecuadamente antes de entrar. Es cierto, convino Naofumi. Y quizá alguno de los aldeanos sepa algo sobre explorar cuevas. Volvamos. Habiendo decidido afrontar el obstáculo inesperado después de haberse preparado adecuadamente, el grupo regresó a bajar la montaña. Regresaron al día siguiente, con un miembro extra del grupo a cuestas. No estaban bromeando, chicos. Esta cueva no existía la última vez que estuve aquí, comentó Zeb, mirando el agujero en la montaña. Zeb vestía su ropa habitual de boticario, incluida la cartera, pero había algunas novedades en su atuendo. Llevaba una mochila de aspecto pesado colgada de los hombros, llena de una variedad de herramientas. Había otras herramientas equipadas con un armazón a la altura de la cintura. Una inspección más atenta reveló que debajo de su ropa habitual había otra capa de tela protectora que protegía sus zonas más vulnerables. Un cuchillo largo y resistente estaba envainado al costado del joven, el mismo que había blandido durante la ola. Naofumi, Shirou y Raptalia estaban igualmente equipados con una variedad de herramientas y ropa protectora que usaban debajo de sus ropas y armaduras habituales. Naofumi, por su parte, tenía el escudo legendario constantemente cocinando y preparando comidas, almacenándolas en su caja de objetos. Era imposible saber qué tan profunda era la cueva o cuánto tiempo estarían allí, por lo que se había asegurado de abastecerse de muchos ingredientes para la comida y mucha agua para una estadía prolongada bajo tierra. Zed trazó el borde de la entrada de la cueva con la mano y frunció el ceño. Ellos excavaron esto. ¿Por qué harían eso?, preguntó Shirou. ¿Y realmente podrían haber excavado una cueva entera como esta en cuestión de días? Si tuviera que arriesgarme a adivinar, los monstruos probablemente derrumbaron el muro aquí para acceder a los pasadizos subterráneos que ya estaban allí, teorizó Zeb. En cuanto a por qué lo harían, no estoy seguro. Tal vez lo averigüemos mientras exploramos. Naofumi asintió y, tras una orden mental, 4 linternas aparecieron en su escudo. Encendió las linternas, el aceite que contenían mantuvo el fuego encendido, y las pasó de mano en mano. Se ataron las linternas a los cinturones, lo que permitió que las fuentes de luz colgaran de sus caderas e iluminaran el camino que debían seguir mientras descendían a la cueva. Gracias por venir con nosotros, Zeb, dijo Shirou mientras comenzaban a caminar por la cueva. Es lo mínimo que puedo hacer, dijo Zeb desde la retaguardia de la formación. Como era el combatiente más débil, allí sería donde se quedaría. La seguridad de mi hogar podría depender de la erradicación de esta plaga. Soy el único con experiencia real en exploración de cuevas en la aldea, y ustedes merecen mi ayuda por todo lo que han hecho por nosotros. Explorar cuevas es solo un pasatiempo para ti, ¿no?, cuestionó Raptalia. ¿Alguna vez pensaste que tendrías que explorar una cueva para buscar y erradicar monstruos? Encontrarse con monstruos al explorar, especialmente en cuevas, es muy común, dijo Zeb y sacudió la cabeza. A menudo voy con Alfin, esa es una de las razones por las que tenemos un nivel más alto del que la mayoría de la gente esperaría. Aún así, nunca pensé que tendría que ir a explorar cuevas en una situación tan complicada como esta. Aún así, tus habilidades y experiencias serán útiles ahora. Esperemos que todo salga bien y no nos esperen sorpresas aquí abajo, dijo Naofumi desde el frente. Creo que todos podemos estar de acuerdo en eso, dijo Shirou. Su mano no se había apartado de la empuñadura de su espada desde que habían entrado en la cueva. Su arco sería prácticamente inútil en un espacio tan reducido como ese. Mientras tanto, Zilo miraba de un lado a otro desde su posición sobre la cabeza de Naofumi. En lugar de estar asustada como algunos podrían haber esperado, simplemente actuó con curiosidad.
El hecho de que, en comparación con el día anterior, se hubiera hinchado hasta el tamaño de una pelota de fútbol era más sorprendente. Los monstruos, como los semi-humanos, crecían a medida que subían de nivel, pero incluso considerando eso, todos, incluso el criador de monstruos en la villa Ryute, se habían sorprendido por el rápido crecimiento de Filo. Naofumi lo atribuyó a la habilidad de ajuste de crecimiento del escudo legendario. Continuaron su camino por la cueva, en silencio. Todos aguzaron el oído, pero no pudieron escuchar nada que pudiera indicar la ubicación de los monstruos que habían infestado ese lugar. Gracias a sus linternas, podían ver perfectamente bien en la oscuridad de la cueva, pero solo hasta cierto punto. Tendrían que usar todos sus sentidos para poder seguir de cerca su entorno. Fueron momentos como este los que le hicieron agradecer a Shirou haberse convertido en un semi-humano. Su sentido del oído, mucho más agudo, era muy útil en situaciones como esta. Unos momentos después, llegaron a una bifurcación en el camino, de la que se dividían dos túneles. ¿Cuál tomamos? Tanto Shirou como Raptalia volvieron a aguzar el oído y, tras un momento, señalaron el túnel de la derecha. Este. Puedo oír unos débiles sonidos de arañazos que vienen de allí, dijo Shirou. Raptalia asintió en señal de acuerdo. Dicho esto, continuaron por el túnel de la derecha. Zed hizo una marca con forma de X en la pared del túnel con su cuchillo. Si volvían allí, sabrían que ya habían recorrido ese camino antes. Era un viejo truco de espeleología que ayudaba a las personas a recordar dónde habían estado antes y a encontrar la salida de una cueva. El sonido se acerca, dijo Raptalia mientras desenvainaba sus espadas. Los demás también se prepararon. Shirou volvió a agudizar el oído. El sonido había pasado de ser un rasguño a un sonido de pasos que aumentaba constantemente en volumen y número hasta que sonó como una estampida. «Adelante», gritó Shirou, el primer zombi del otro mundo emergiendo de la penumbra que tenía delante. Filo, que conocía instintivamente el peligro, saltó de su lugar sobre la cabeza de Naofumi y se colocó detrás del héroe del escudo. Naofumi, mientras tanto, se preparó y se inclinó hacia adelante, atacando con su escudo. «Golpe de escudo», gritó. El escudo legendario golpeó la cabeza del zombie, la habilidad que había usado lo aturdió. No hizo mucha diferencia. Detrás del primer zombie apareció lo que parecía ser una marea interminable de monstruos no muertos que se precipitaban en su dirección, como un río de carne necrosada. Sin embargo, en el entorno claustrofóbico del túnel, la ventaja que tenía la horda enemiga en cuanto a número se vio anulada, ya que simplemente no tenían espacio para unirse contra sus oponentes. En todo caso, su número se convirtió en una desventaja, ya que se vieron obligados a ir directamente hacia una pared inmóvil. Naofumi. Docenas de golpes cayeron sobre el héroe del escudo, y los zombies intentaron avanzar con el peso de sus cuerpos. Pero Naofumi no se dejó intimidar. Simplemente se agachó, instintivamente haciéndose lo más pequeño posible y escondiendo su cuerpo detrás de su escudo tanto como pudo, pero sabiendo que estos monstruos no eran capaces de hacerle el más mínimo daño. Se había puesto de pie y se mantuvo firme obstinadamente, el sonido distintivo del indicador de no daño resonó una y otra vez. Shirou y Raptalia apuñalaron con sus espadas desde la seguridad de la espalda de Naofumi. Con una o dos puñaladas, uno de los zombies del otro mundo murió. No se movieron, simplemente se mantuvieron firmes, permitiendo que los monstruos, mudos como rocas, cayeran sobre su pared inmóvil y se convirtieran en polvo. Duró unos 10 minutos, pero finalmente cayó el último zombie de la horda enemiga. Me encargaré de esto. Naofumi hizo una mueca al ver el túnel que tenían frente a ellos, cada centímetro estaba lleno de cuerpos apilados en varias filas y cubiertos de sangre. No era una vista agradable ni por asomo. No obstante, absorbió a los monstruos muertos uno por uno en su escudo con solo un toque. Estaba seguro de que obtendría mucho botín útil, pero tomarse el tiempo para absorber a cada monstruo asesinado era una molestia. El lado positivo es que ya no necesitaban desmantelar a los monstruos manualmente cortándolos en pedazos, ya que el escudo legendario podía hacerlo automáticamente. En general, perderían mucho menos tiempo que antes con la limpieza posterior a la batalla. Es el último de ellos. Continuemos. Continuaron por el túnel, encontrándose periódicamente con grupos de zombies del otro mundo, a los que despacharon fácilmente.
Después de otros 20 minutos de caminata, llegaron a otra bifurcación en el camino, esta vez dividiendo en 3 túneles separados. Nuevamente, confiando en los agudos oídos de Shirou y Raptalia, eligieron uno de los caminos y continuaron. Zed marcó el camino por el que habían venido. Me pregunto qué podría haber en esos otros caminos, reflexionó Raptalia. Lo sabremos más tarde, dijo Shirou. Quizás estemos siguiendo el camino donde probablemente haya la mayoría de esos monstruos generados por las olas, pero podrían estar en cualquier parte de esta cueva. Vamos a tener que buscar y limpiar todo este sistema de cuevas si queremos garantizar la seguridad de la aldea. Naofumi hizo una mueca al pensarlo, pero se consoló pensando que no era una pérdida de tiempo. La ganancia de Exp aquí era increíble, y ellos, especialmente Philo, estaban subiendo de nivel rápidamente. Naofumi NVL 24, Shirou NVL 26, Raptalia NVL 26, CP NVL 19, Philo NVL 16. A este ritmo, podrían alcanzar el nivel de otros héroes. Sin embargo, ese pensamiento provocó que apareciera una pregunta en la mente de Naofumi. Shirou, llamó. Hay algo que quiero preguntarte. Disparar. Motoyasu era mucho menos fuerte de lo que esperaba durante el duelo, comenzó Naofumi. Quiero decir, tenía más del doble de mi nivel y, sin embargo, sus ataques normales simplemente rebotaban. ¿Alguna idea de cómo es posible? Shirou parpadeó. ¿Hay alguna razón por la que quieras saber eso? Esto me ha estado molestando desde hace un tiempo. Shirou frunció el ceño y buscó la información sobre la lanza legendaria, repasando todo lo que sabía. Parpadeó, sorprendido. Por presentimiento, también buscó información sobre la espada legendaria, solo para encontrar lo mismo. Creo que sé por qué Motoyasu no parecía ser tan fuerte como se esperaba. Es porque tú, Naofumi, eres mucho más fuerte de lo que indica tu nivel. ¿Eh? Por lo que puedo decir sobre la lanza legendaria y su historia, Motoyasu no parece saber que un solo monstruo puede desbloquear más de una forma de arma, comenzó Shirou. Tampoco parece saber que alimentar continuamente con los mismos materiales a las armas legendarias hará que dominen esa forma rápidamente. Durante el duelo, solo había dominado un poco más de 150 formas de arma, y la mayoría de ellas son armas que copió en tiendas. Su nivel puede ser más alto que el tuyo, pero has acumulado muchas más bonificaciones de equipo, más que suficientes para compensar la diferencia en estadísticas. Y considerando la ganancia de estadísticas y el conjunto de habilidades enfocados en la defensa de Naofumi-sama, continuó Raptalia. Shirou asintió. Era de esperar que los ataques normales del héroe de la lanza fueran poco efectivos. Ja. Naofumi soltó una carcajada. Toda esa fanfarronería de que sabía todo lo que había que saber sobre este mundo, y ese idiota crédulo ni siquiera entiende lo básico. ¡Qué alboroto! Ja 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 ja. Naofumi-sama. Reprendió Raptalia, escandalizada por su reacción poco digna de un héroe. Shirou tosió y dijo, para ser justos, el héroe de la espada tampoco parece saber estas cosas. Naofumi resopló. Eso lo hace aún más divertido. Esos 3 héroes cardenales chiflados, Philo vio y saltó desde donde estaba caminando junto a los pies del héroe del escudo, feliz de ver a su dueño feliz. No tengo idea de qué están hablando, murmuró Zed desde atrás de la formación. Después de algunas risas más de Naofumi, el grupo volvió a quedarse en silencio. Habían continuado a través de los túneles, el camino se bifurcaba una y otra vez, Zed usaba sus consejos y trucos para seguir de donde venían. Se encontraron con zombies del otro mundo continuamente, pero con la estadística de defensa de Naofumi actuando como su muro y los alrededores trabajando a su favor. Los monstruos no eran tanto una amenaza, sino más bien una línea ambulante de exp gratis. Finalmente, después de caminar otros 10 minutos, el túnel se abrió en un gran espacio abierto. Grandes cristales rojos irregulares brotaban de cada superficie, salpicando la caverna e iluminándola con un siniestro tono carmesí. Esto, combinado con la gran cantidad de zombies del otro mundo que poblaban la caverna, hizo que todo el grupo recordara la desgarradora batalla de la ola. La mirada aguda de Shirou contó el número de la horda enemiga. Cuento un poco más de 80 monstruos, dijo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Susurró Raptalia. Los zombies del otro mundo aún no los habían notado. Creo que sería mejor si los incitamos a entrar al túnel, respondió Shirou.
no podrán aprovecharse de su superioridad numérica y no podrán pasar a Naofumi. Suena como un buen plan, dijo Naofumi, ya levantando su escudo y preparándose. Shirou, ¿harás los honores? Shirou asintió y tensó su arco. Tiró de la cuerda, colocó una flecha de hierro y se detuvo un momento para darles a todos la oportunidad de prepararse. Y entonces soltó la cuerda del arco. La flecha de hierro cortó el aire con un leve silbido y apenas un segundo después un zombi del otro mundo que estaba en el centro de la caverna fue derribado de espaldas, asesinado sin hacer ruido por la flecha que le había atravesado el cráneo entre sus ojos podridos. Hubo un momento de silencio, que luego fue interrumpido por una cacofonía de rugidos. Rápidamente, al identificar de dónde provenía el ataque, una estampida de carne necrosada se precipitó a encontrarse con sus atacantes. Retrocedieron lentamente hacia el túnel, simplemente observando cómo los zombis del otro mundo se lanzaban contra ellos. Estúpidos monstruos, se quejó Naofumi por dentro, preparándose. La carga de los zombis entró en el túnel y se estrelló contra la pared que era Naofumi, como si el agua se rompiera contra una presa. Golpearon impotentemente el cuerpo y el escudo del héroe del escudo, sin causarle daño y sin la fuerza para empujarlo hacia atrás. No pasó mucho tiempo antes de que los zombis del otro mundo fueran asesinados, Shirou y Raptalia los apuñalaron hasta la muerte. Dichos cadáveres fueron absorbidos por el escudo legendario de Naofumi. Entonces, comenzó Shirou después de que terminaron de limpiar lo que había ocurrido después de la batalla, si es que se podía llamar batalla. ¿Alguien sabe qué son estos cristales? Me temo que no sé mucho sobre geología ni nada de eso, dijo Zep, encogiéndose de hombros. Naofumi convirtió su escudo en el escudo pico, un escudo que aumentó su habilidad minera. Partió un pequeño trozo de uno de los cristales más cercanos y lo colocó en su escudo. Requisito cumplido. Escudo de cristal Prani, defensa base 10, bonificación de equipo. Más 8 magia, sin dominar aparentemente, se llama cristal Prani, les informó Naofumi. ¿Estás seguro? Preguntó Zep con los ojos muy abiertos. Según el escudo legendario, este es el cristal Prani, explicó Naofumi. ¿Por qué la sorpresa? El cristal Prani es una piedra preciosa muy valiosa. Incluso un solo cristal de mala calidad puede dar a alguien 50 monedas de plata, dijo Zep. El cristal Prani es energía mágica cristalizada. Es muy útil para los magos en la preparación de rituales y demás, y no es particularmente común, por eso es tan valioso. Nunca he visto el cristal Prani en persona, Naofumi miró alrededor de la caverna llena hasta el borde con el cristal rojo brillante. Creo que hemos descubierto cómo podrán pagarnos. Zeta sintió y poco a poco se dio cuenta de que su casa estaba a punto de recibir una importante ganancia económica. No puedo creerlo, suspiró al fin. En ese momento se encontraban en la habitación más grande de la posada, que se usaba como una especie de sala de conferencias. Naofumi, Shirou y Raptalia estaban sentados en una gran mesa redonda, acompañados por Alfin, Zep y el anciano de la aldea. Más te vale creerlo, yo también estuve allí, dijo Zep. Una cámara entera llena de cristales Prani. Diablos, incluso encontramos más cámaras con otros tipos de minerales y cristales valiosos. Estamos sentados sobre una mina de oro literal, es decir, hay oro literal para encontrar allí abajo, y aún no hemos mapeado todo el sistema de cuevas. Sí, lo habían hecho, y Naofumi todavía estaba dolido, porque ninguno de esos cristales y minerales habían sido los materiales correctos para mejorar aún más el escudo víbora quimera a través de templado de armas. Sinceramente, no tenía derecho a quejarse, porque había desbloqueado otra media docena de escudos con esos materiales y había tomado más de unos pocos minerales y cristales y los había almacenado en su escudo para usarlos más tarde, pero aún así, es una gran oportunidad, dijo el anciano del pueblo, un hombre mayor con una espesa barba y una piel con textura de cuero. Este pueblo fue fundado como un pueblo minero, pero ese negocio se acabó aquí cuando la mina se convirtió inexplicablemente en una mazmorra. Con este descubrimiento, podemos volver a las viejas costumbres, y si lo que estás describiendo no es una exageración, no lo es, aseguró Zep. Entonces podremos compensar con creces las pérdidas económicas que sufrimos con la ola, dijo el anciano de la aldea. Pero primero tendremos que limpiar las cuevas de monstruos.
Ya lo estábamos haciendo, pero considerando esta ganancia inesperada espero que entiendas que pediremos un poco más de lo que habíamos decidido originalmente, dijo Naofumi, cruzándose de brazos. Dime el precio, respondió el anciano del pueblo. Me doy cuenta de que pasará algún tiempo antes de que se pueda establecer una operación minera, y que también pasará un poco de tiempo antes de que los beneficios económicos comiencen a fluir hacia la aldea, así que no pediré demasiado, explicó Naofumi. A cambio de mapear el sistema de cuevas y limpiarlo, sin mencionar encontrarlo, solicitamos que siempre tengamos acceso libre y podamos extraer aquí tanto como queramos. Además, siempre que yo o mi grupo busquemos comprar cualquiera de los materiales extraídos aquí, obtendremos precios favorables. Digamos, un 20% menos que el precio de mercado. El anciano del pueblo pareció reflexionar sobre esto por un momento, luego intercambió miradas con Zep y Alfin. Después de un momento, se volvió hacia Naofumi, con la decisión tomada. Creo que podemos llegar a un acuerdo, dijo el anciano del pueblo. Redactaré un contrato mágico. Naofumi levantó una ceja. ¿Contrato mágico? Tenía la leve sospecha de lo que implicaría un documento de ese tipo. Shirou suspiró cuando volvieron a salir al aire libre, dejando atrás la cueva por quinta vez en varios días. Sentir el sol en su piel después de varias horas de exploración de la cueva fue un alivio, por decirlo menos. Buen trabajo, todos, dijo Zep, agitando un trozo de papel enrollado que había usado para mapear el sistema de cuevas. Creo que hemos mapeado toda la cueva. Ahora solo necesitamos hacer otro barrido para asegurarnos de que no haya más monstruos ahí abajo y comprobar si hay pasadizos ocultos que se nos hayan escapado, y ustedes habrán hecho su parte. El resto dependerá de nosotros. Habían estado entrando y explorando la cueva diariamente durante varias horas y, como había dicho Zep, estaban bastante seguros de que habían limpiado la cueva de prácticamente todos los monstruos generados por las olas. Después del tercer día, los encuentros con los zombies del otro mundo habían disminuido considerablemente y hoy solo habían luchado contra 2 rezagados solitarios. Esto era molesto, ya que significaba que su ganancia de exp había disminuido casi a nada, pero considerando su progreso, Naofumi NVL 31, Shirou NVL 33, Raptalia NVL 33, Philo NVL 28. El grupo entero no se atrevió a quejarse. El hecho de que hubieran encontrado muchos y variados depósitos de metales preciosos y minerales que revitalizarían la aldea de Ryute, además de que le reportarían un buen dinero al grupo, hizo que el esfuerzo valiera la pena. ¡Ga! Gritó Philo felizmente desde donde caminaba junto a ellos, igualmente feliz de estar afuera nuevamente. Shirou miró hacia el lado por donde caminaba el Filorial. El Filorial adulto. Incluso habiendo pasado él mismo por el proceso de crecimiento acelerado, Shirou se sorprendió de lo rápido que había crecido Philo. En menos de 5 días Philo había crecido por completo y había demostrado ser una amenaza en el campo de batalla, mostrando una velocidad increíble, un poder de ataque masivo y un agudo instinto para la batalla. Ahora Philo era incluso un poco más alta que él y Naofumi, ya que medía casi 2 metros. Sus rasgos eran como los de un avestruz, con un cuello largo, piernas poderosas y alas rechonchas. Sus plumas eran ahora de un blanco prístino, con un poco de rosa mezclado, y sus ojos eran grandes y de un azul profundo. Un gran pico dominaba su rostro. Él mismo se había mostrado escéptico cuando Naofumi había comprado ese huevo de monstruo, pero no se avergonzaba de admitir que se había equivocado. La compra de Philo había valido cada pieza de plata que había costado, tanto por su capacidad en la batalla como por su uso como bestia de carga. ¡Ga! Gritó Philo, volviéndose hacia Naofumi con ojos suplicantes. El héroe del escudo se quejó para sí mismo, la experiencia le había enseñado lo que Philo quería, y sacó varios cientos de libras de carne cocida de su escudo. Philo lo devoró todo en unos pocos tragos mientras caminaban y simplemente se quejó por más cuando terminó. Shirou se rió entre dientes. Fue un golpe de suerte excepcional que ahora supieran sobre la función de cocción automática del escudo legendario, o alimentar a Philo les habría costado una fortuna. Ahora solo procesaban carne de monstruos vencidos para convertirla en comida para ella. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que la cueva ha sido mapeada y limpiada? Preguntó Raptalia, sacando a Shirou de sus pensamientos.
Cuando la mina que se encuentra al pie de la montaña cerró, la mayoría de las personas que vivían del trabajo que decía que proporcionaba la mina se mudaron a otros pueblos mineros, dijo Zep. Algunos de ellos incluso han tenido un éxito moderado al poner en marcha sus propias empresas mineras. El anciano del pueblo ha estado trabajando para ponerse en contacto con las personas que tienen los conocimientos, las habilidades y los fondos necesarios para establecer una operación minera, informándoles de nuestro hallazgo y ofreciéndoles la oportunidad de participar. A cambio de proporcionar los fondos y las personas necesarias para empezar, tendrán esa oportunidad. Suena complicado, comentó Naofumi. Parecía un trato difícil de negociar. Lo es, pero el viejo es un buen negociador, por lo menos, dijo Zep. Estoy seguro de que tendrán todo resuelto antes de fin de mes. La riqueza potencial que se puede obtener es demasiado grande como para que la ignore cualquier hombre de negocios que se precie. De repente, Philo salió corriendo por el camino con un grito de guerra, sorprendiéndolos a todos. Un monstruo local, un Borbatus rojo, que había sido expulsado por la llegada de los monstruos engendrados por la ola y aparentemente regresó ahora que la invasión extranjera en su territorio había desaparecido, levantó la vista de donde había estado buscando comida. Solo tuvo la oportunidad de abrir los ojos antes de morir. Philo le dio una patada brutal en el costado que casi lo partió por la mitad y lo mató instantáneamente. Capítulo 10. Intermedio. Una espada y escudo. Intermedio 1. Magia. Naofumi se despertó sobresaltado y tardó un momento en recordar dónde estaba. Seguía en la habitación de servicio abandonada a la que se había retirado con su grupo después del banquete. Mirando a su alrededor, encontró a Raktalia durmiendo en la única cama de la habitación, a Shirou que se había quedado dormido en una silla y a él mismo sentado contra el pie de dicha cama donde había estado. Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Emblemod. Fue hora de despertar. Philo. Gritó Naofumi mientras corrían tras el filolial. No te apresures así. Ga. Philo inclinó la cabeza, aparentemente sin comprender qué había hecho mal. Zep se rió entre dientes. Es un pájaro muy agresivo. Espero que puedas controlarla en el futuro. Ya es increíblemente fuerte. Lo sé, se quejó Naofumi, y rápidamente absorbió el cadáver del monstruo en su escudo antes de que Philo comenzara a destrozarlo. Philo había demostrado estar dispuesta a comer casi cualquier cosa, incluso monstruos que acababan de matar, si no lo quitaba de su vista pronto. No desbloqueó ningún escudo nuevo para él, ya que ya había desbloqueado todos los escudos correspondientes al Borbatus rojo antes de la ola, pero cualquier objeto que le cayera podría ser útil. Después de eso, descendieron de la montaña. Philo siguió corriendo periódicamente para matar a algunos de los monstruos que veía en el camino, pero en general, fue un final agradable para su día. Aún así, mientras bajaban por la montaña, Shirou creyó oír un ruido que provenía de Philo. Un leve crujido, como si sus huesos se estuvieran realineando. ¿Seguía creciendo? Ciertamente no, ya debía haber crecido por completo. ¿Verdad? Ocurrió a la mañana siguiente, aproximadamente una hora antes de que se despertaran normalmente. Los despertó un fuerte estruendo que se escuchó justo afuera de su ventana en la posada, justo cerca de los establos donde Philo había estado pasando las noches. Naofumi, Shirou y Raktalia ya se habían estado poniendo la ropa, teniendo una idea de qué, o más precisamente, quién había sido la causa detrás de ese ruido, antes de que su puerta se abriera. Era el guardián. Héroe del escudo, ven rápido. ¿Es tu filolial? Ella es. ¿Philo está bien? Preguntó Naofumi, con un poco de preocupación audible en su voz. Yo, sí, supongo que sí, pero, el hombre no parecía capaz de explicar con claridad lo que había sucedido. Terminaron de vestirse y salieron lo más rápido que pudieron. Un grupo de aldeanos de aspecto demacrado, a quienes el ruido también había despertado, se agolparon alrededor del establo. La pared lateral del establo había sido demolida, algo la había atravesado desde adentro. Y quien lo había hecho era más que obvio. Todos la miraban boquiabiertos, incluidos Naofumi, Shirou y Raktalia. Probablemente era Philo, pero había cambiado significativamente en comparación con el día anterior. «Philo, ¿eres tú?», preguntó Naofumi, abriéndose paso entre la multitud. La sospechosa Philo vio a su dueño y gritó de alegría al verlo.
Naofumi tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para poder observarla por completo. En cierto modo, parecía que había regresado a ser un polluelo. Philo era ahora casi tan ancha como alta, ya que medía más de 2,5 metros de altura y 1,80 metros de ancho. Parecía una mezcla entre un búho y un avestruz, con su cuello, que antes era largo, oculto tras sus plumas. Sus plumas eran de un blanco puro, a excepción de una pequeña ciruela de plumas rosadas en el pecho y un puñado de plumas rosadas en las alas. Unas plumas largas, casi como cejas, se extendían desde encima de sus ojos y enmarcaban su cabeza. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Shirou desconcertado. Pensé que ya había crecido. Yo también, dijo Raptalia, asintiendo y un poco desconcertada cuando Philo comenzó a acariciar a Naofumi como a un cachorro. Lo era, o debería haberlo sido, dijo el criador de monstruos mientras se abría paso entre la multitud. No sabrás qué está pasando con Philo, ¿verdad?, preguntó Naofumi, teniendo poco éxito en lograr que Philo dejara de hacerlo con su demostración de afecto. Quizás, creo que tal vez haya leído algo sobre un estado adicional de desarrollo por el que pasan algunos filoriales, pero eso fue hace mucho tiempo. Tendría que investigar un poco primero, si quieres una respuesta definitiva, dijo el criador de monstruos. Naofumi se quejó, pero asintió con la cabeza indicando que esperaría la respuesta definitiva. Luego se volvió hacia el posadero. Lo siento por esto y pagaré los daños. ¿Cuánto? No tienes que hacerlo, héroe del escudo, por favor, no me malinterpretes. Me sentiría culpable si no pagara por esto. Lo estoy haciendo por razones puramente egoístas. Ahora, ¿cuánto? Naofumi siguió adelante, sin ver las miradas de aprobación que recibió de Shirou y Raptalia. Una hora después, el criador de monstruos regresó con un viejo libro bajo el brazo. Habían estado esperando afuera de la posada, jugando con Philo y alimentando constantemente el pozo sin fondo que era su estómago. La multitud de aldeanos ya se había dispersado cuando el criador de monstruos regresó, por lo que era un entorno bastante privado. ¿Lo encontraste?, preguntó Naofumi desde donde estaba sentado, después de haber terminado de darle otra ronda de comida a Philo. Lo tengo, dijo el criador de monstruos, dándole la vuelta al libro que llevaba y colocándolo sobre la mesa frente a Naofumi. Era un libro sobre monstruos, y el dedo del criador de monstruos indicó el texto de una entrada en particular. Reina/Rey Filorial. ¿Una reina filorial, reflexionó Naofumi, leyendo el título con dificultad y girando la cabeza para mirar a Philo. En ese momento estaba jugando a buscar la pelota con Shirou y Raptalia. Correcto, asintió el criador de monstruos. Se dice que son la élite de su raza, pero no hay mucha información sobre ellos. Eso es porque se dice que pueden transformarse para parecerse a un filorial común y esconderse en las bandadas veloces que gobiernan. También se dice que una reina filorial tiene conocimiento instintivo y la capacidad de realizar magia. ¿Algo más?, preguntó Naofumi. Esta conversación estaba resultando sumamente interesante. Me temo que no he podido encontrar nada más, el criador de monstruos sacudió la cabeza y suspiró. Entonces, básicamente vamos a entrar a ciegas. ¿Qué más hay de nuevo?, dijo Naofumi, suspirando. Estoy seguro de que tenemos comida más que suficiente almacenada para alimentarla, sin importar cuánto pueda necesitar. Pero Philo ya es tan grande y fuerte, que ya puedo ver que tendremos problemas más adelante, se quejó. Sin que él lo supiera, Philo había escuchado sus quejas y decidió hacer algo al respecto. Naofumi escuchó un sonido extraño detrás de él, casi el mismo sonido que el vapor saliendo de un respiradero, pero no exactamente igual. Shirou y Raptalia gritaron sorprendidos mientras los ojos del criador de monstruos se abrieron de par en par mientras miraba por encima del hombro del héroe del escudo. Por alguna razón, Naofumi realmente no quería darse la vuelta y mirar lo que estaba sucediendo detrás de él. «Maestro, tengo hambre», cantó la voz de una joven. Naofumi se dio la vuelta mecánicamente para mirar. Philo se había transformado, tomando la forma de una niña, tal vez de unos 10 años. Tenía la piel completamente blanca, cabello largo y rubio, ojos azules claros y una cara linda. Un par de alas de ángel crecían de su espalda. Y estaba completamente desnuda. No podía olvidarlo. Bueno, dijo el criador de monstruos.
Supongo que eso confirma la capacidad de una reina filorial para transformarse, aunque no de la manera descrita en el libro. Philo se lanzó hacia Naofumi y comenzó a tirar del dobladillo de su camisa, sin preocuparse por su desnudez. Vamos, maestro. Philo tiene hambre. ¿Puedes prepararle algo delicioso? Era temprano, pero todavía había algunas personas afuera. Dichas personas señalaron el espectáculo y susurraron entre sí. La frente de Naofumi comenzó a temblar desenfrenadamente mientras Shirou proyectaba frenéticamente una sábana para cubrir a Philo. Una niña de 10 años desnuda, llamándolo amo y pidiéndole algo delicioso. ¿Qué había hecho para merecer algo tan ridículo? Philo se estaba atiborrando de comida. Esto no era extraño en sí mismo, pero el hecho de que ahora fuera una jovencita que atacaba el plato de comida que él había cocinado para ella como un animal salvaje, era, de hecho, bastante extraño y un espectáculo digno de contemplar. Al menos Zep había sido lo suficientemente amable como para darles un vestido viejo de Nina para que Philo ya no estuviera desnuda. Eso al menos era una mejora. Se habían retirado a su habitación en la posada para hablar en privado. Entonces, Philo, comenzó Naofumi vacilante. ¿Así es como te ves ahora? Cuando yo quiera, dijo Philo con la boca llena de comida varias veces. Pero puedo volver a cambiar cuando quiera. Está bien, murmuró Naomi asintiendo. ¿Y qué quieres hacer ahora? Lo que el maestro quiera hacer, lo haré. Soy Philo del maestro. Philo asintió enérgicamente. ¿Estás seguro? Quiero decir, ¿podrías hacer lo que quieras con tu vida? Naofumi evadió la respuesta. ¡No! Philo quiere quedarse con el maestro. Para siempre. Gritó Philo sin preocuparse por nada del mundo. Hombre, esa impronta era algo realmente especial. Ella le era completamente leal incluso si él no sentía que hubiera hecho nada para merecer esa lealtad como con Shirou y Raptalia. Como monstruo, él simplemente pensó que era lógico, pero ahora que ella podía tomar la forma de una niña, lo encontró bastante extraño, pero esto es lo que Philo quería, así que, ya veo. Estoy feliz de tenerte, Philo, dijo Naofumi con sinceridad. Bienvenido al equipo, dijo Shirou. Hagamos lo mejor que podamos por Naofumi-sama, Philo, sonrió Raptalia. Por supuesto, Shirou Oni-chan, Raptalia One-chan. Gritó felizmente Philo. Naofumi escondió una sonrisa cuando Philo se refirió a Shirou y Raptalia, quienes compartían una mirada de sorpresa, como sus hermanos. Eran prácticamente hermanos en su mente. Incluso tenían rasgos algo similares aunque no estuvieran relacionados en absoluto, y después de todo lo que habían pasado juntos, realmente pensó que serían excelentes hermanos el uno del otro. Y él se ocupaba de los tres. Entonces, ¿eso lo convertía en su padre? Bueno, como padre, mejor que estableciera algunas reglas básicas con Philo primero. Está bien, entonces Philo, espero que luches contra el monstruo. ¿Entiendes? Preguntó Naofumi. Philo asintió. Después de terminar su tercer plato de comida, tomó el cuarto y comió con gusto. Naofumi ignoró sus atroces modales en la mesa, Philo comiendo con las manos y todo eso, y continuó. También necesito que escuches mis órdenes, siempre, especialmente durante la batalla. Lo que haga feliz al maestro, Philo lo hará. Naofumi tosió. Esta devoción ingenua no era mala, pero sí extraña. Está bien, iremos a explorar cuevas nuevamente en media hora más o menos. Así que prepárate para partir. Está bien. Philo se metió los últimos bocados en la boca. Saltó sobre la mesa y se transformó nuevamente en su forma de reina filorial en una explosión de humo que hizo trizas su vestido. Philo está lista. No te transformes por dentro. Reprendió Raptalia. Shirou suspiró y se agachó para recoger los restos destrozados. Le preguntaré a Zep si tiene más ropa vieja de Nina por ahí, se quejó. Siento que vamos a necesitarla. Requisito cumplido. Escudo de maestro de bestias cuarto, defensa base, 10, bonificación de equipo. Crecimiento de monstruo aumentado, grande aumento del crecimiento del monstruo, grande. Proporciona una gran bonificación de estadísticas con cada aumento de nivel, sin dominar, fue después de la sexta y última vez que descendieron a la cueva en las montañas cuando ocurrió el incidente. Habían regresado y justo habían entrado en la aldea de Ryute cuando oyeron los ruidos de un motín. No puedes hacer esto. ¿En qué diablos estás pensando?
Philo ladeó la cabeza ante los gritos. Estaba en su forma humana y llevaba un vestido viejo de niña. Al fin, Zep había reconocido la voz que se oía claramente por encima del alboroto, al igual que los demás. Aceleraron el paso y se dirigieron hacia la puerta principal de la aldea de donde aparentemente provenía la pelea. Allí se había formado una gran multitud. Parecía que se había reunido toda la población del pueblo y, de inmediato, se hizo evidente que ninguno de ellos estaba contento. De hecho, muchos de ellos estaban francamente enojados. Pero nadie más que Alfin, que estaba a la cabeza de la multitud enojada, discutiendo apasionadamente con un grupo de caras desafortunadamente familiares. Motoyasu pareció sorprendido por el veneno que estaba recibiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Repitió Alfin, y luego agitó un trozo de papel que le acababan de dar. ¿Crees que puedes entrar aquí, declararte nuestro líder y hacerte cargo de los esfuerzos de reconstrucción así como así? Puede que seas un héroe, pero no puedes hacer lo que quieras. Sin mencionar que tus órdenes son una locura. Lo arruinarías. Estoy de acuerdo, dijo el anciano del pueblo. Soy el gobernador de este pueblo y es un puesto para el que fui elegido por el pueblo. Es muy irregular que el rey simplemente haya declarado que estas tierras están bajo su dominio. Y sus políticas propuestas, entiendo la necesidad de recaudar dinero para la reconstrucción, pero cobrar un peaje de 50 piezas de plata para entrar en el pueblo y otras 50 piezas de plata para salir del pueblo nos llevaría a la pobreza. Nunca podríamos sobrevivir con impuestos como esos. Pero no es tanto dinero, protestó Motoyasu. No tanto, repitió Alfin de nuevo, mirándolo con los ojos muy abiertos. Naofumi parpadeó con incredulidad. Motoyasu realmente tenía un sentido distorsionado del valor del dinero en este mundo. Para que una persona promedio pudiera vivir cómodamente en este país, 20 piezas de bronce al día eran suficientes. Alojarse en una posada con una comida caliente incluida costaba solo una pieza de plata. Estos nuevos impuestos propuestos, la gente podría vivir 100 días con ese dinero. ¿Quién podría comer con esos impuestos? Shirou estuvo de acuerdo. El semihumano se acercó al héroe de la lanza. Sin embargo, antes de que pudiera decir lo que pensaba, otra persona lo interrumpió. El valiente héroe de la lanza, Motoyasu-sama, ha recibido el gobierno de estas tierras por decreto del rey. Todo en reconocimiento a su gloriosa victoria en la última ola de calamidades. ¿Estás insinuando que todos desobedecerán una orden directa de tu rey? Era Malti, Mine, o como sea que se llamara en ese momento. Estaba arengando a la gente con su discurso y su fanfaronería en nombre del héroe de la lanza. Las otras chicas del grupo del héroe de la lanza estaban alineadas detrás de ella, y un gran grupo de caballeros se encontraba a cierta distancia. El rey tampoco puede hacer lo que quiera. Gritó Alfin, mientras el anciano de la aldea intentaba contenerlo. El héroe de la lanza ni siquiera hizo nada para defendernos durante la ola. Y ahora entras aquí con este ridículo decreto y exigencias y esperas que nos rindamos ante ti. Mientras Alfin gritaba los pensamientos compartidos por los habitantes de la aldea de Ryute, algunos de los habitantes del pueblo ya parecían resignados. ¿Qué podían hacer de manera realista contra una orden de la corona? No mucho, si es que podían hacer algo. Mine la fulminó con la mirada, sin poder ocultar su disgusto. Era evidente que no estaba acostumbrada a que la interrogaran, especialmente no de la manera en que Alfin lo hacía. Motoyasu-sama luchó y ayudó a derrotar a los monstruos más fuertes que fueron engendrados por la ola. Se merece su lealtad. No, realmente no lo hace, dijo Shirou secamente mientras entraba en el campo de visión del héroe de la lanza y su grupo. ¿Eres? ¿El héroe de la lanza merece lealtad? Repitió Shirou y sacudió la cabeza. ¿Por qué la gente de la aldea Ryute debería ser leal a una persona que los abandonó por completo en su momento de necesidad? Motoyasu lo fulminó con la mirada. No abandoné a nadie. La ola solo se puede detener matando al monstruo jefe. Cuanto más rápido matemos al monstruo jefe y detengamos la ola, mejor. No importa lo rápido que lo hubieras hecho, nada hubiera sido lo suficientemente rápido, replicó Shirou. Porque detener la ola no hace que los monstruos que ya han aparecido simplemente desaparezcan. Dejaste a la gente de esta aldea para enfrentar una amenaza mortal sin ningún tipo de protección.
Si no fuera porque Naofumi tomó la tarea de proteger a la gente, es probable que mucha más gente, tal vez incluso la mayoría, hubiera muerto. Le hicimos una señal a los caballeros para que vinieran aquí. Y tardaron más de 1 hora en hacerlo, desestimó Shirou ese argumento. Aún así, habría habido muchas bajas. Motoyasu apretó los dientes, aparentemente sin argumentos. ¿Realmente no pensaste bien tu estrategia durante la ola, eh? Naofumi se rió entre dientes desagradablemente mientras caminaba, el resto del grupo más Zep siguiéndolo. Mine se burló del héroe del escudo. Cállate. Los pensamientos y opiniones de un criminal común como tú significan menos que la basura. Al igual que estos sucios semihumanos a los que llamas tus aliados. Hablando de eso, Motoyasu-sama no tolerará criminales en su tierra. Sigue tu camino y sal de nuestra vista. Naofumi estaba a punto de estallar. Llamarlo un criminal común ya era bastante malo, pero el hecho de que ella hubiera insultado a los miembros de su grupo casi lo hizo perder el control. Oh, entonces Motoyasu no toleraría que Mine estuviera en su tierra. ¿Qué estás haciendo aquí en primer lugar, entonces? Preguntó Shirou. Mine y todos los demás parpadearon ante la repentina pregunta. ¿Qué? Quiero decir, la última vez que lo comprobé, acusar falsamente a alguien de un crimen es en sí mismo un crimen, explicó Shirou, tratando de parecer inocente, pero no se le escapaba el tono sarcástico en su voz. Podría entender si no te hubieras dado cuenta de eso, por muy podrido que seas, pero eres el criminal común en esta situación. Así que te lo preguntaré de nuevo, ¿qué estás haciendo aquí si el héroe de la lanza detesta tanto a los criminales? ¿Se ha apiadado de ti? Naofumi apenas pudo contener un bufido cuando Shirou realmente dejó salir su lado sarcástico, su humor se elevó ante la expresión en el rostro de esa perra. Dicha cara se había puesto tan roja como el cabello de la princesa, pero alguien más la interrumpió antes de que pudiera estallar. Mine no mintió. Motoyasu tronó. Naofumi, ya hemos hablado de esto, lo interrumpió Shirou. Ella tenía todas las motivaciones para mentir, mientras que Naofumi nunca ha mostrado indicio alguno de que haría, o incluso podría hacer, aquello de lo que ella lo acusaba. Considerando la situación, su acusación está tan llena de lagunas que bien podría no existir. ¿Qué motivación? ¿Por qué Mine mentiría sobre haber sido violada por un sinvergüenza? La última vez aludimos a una de sus posibles motivaciones. La iglesia de los 3 héroes. ¿No investigaste sobre eso y viste lo que dice la iglesia sobre el héroe del escudo? Preguntó Shirou con seriedad. Además de eso, hay muchas razones por las que podría haber mentido. Sus acciones durante el duelo han demostrado que está más que moralmente en bancarrota como para haber mentido y haber intentado arruinar a Naofumi por puro sadismo. Maldita semihumana. Mine no apreció las calumnias contra su persona, por más merecidas que fueran. ¿Te atreves? Si quisiera tu opinión te la habría preguntado, muchas gracias, la interrumpió Shirou. La reacción de Malty ante la absoluta falta de respeto con la que la estaban tratando era digna de admirar. Su rostro estaba tan rojo como su cabello, las venas le palpitaban de rabia y los dientes apretados en un gruñido tan cruel que habría sido más apropiado para un monstruo. Parecía que estaba a punto de empezar a gritar o de intentar estirar la mano y estrangular a Shirou. El semihumano le devolvió una mirada indiferente, prácticamente desafiándola a intentarlo. Sorprendentemente, respiró profundamente y se calmó. Luego le sonrió con malicia. No importa lo que digan o piensen. Motoyasu-sama ha sido nombrado gobernador de este lugar apartado, su palabra ahora es definitiva en estas tierras. Ahora váyanse, oh. De repente, Malty se vio rodeada de personas vestidas de negro. Su manera de vestir les cubría todo el cuerpo, incluido el rostro, lo que hacía imposible saber nada sobre ellas. Eran como ninjas. En un momento no se oía ni un susurro de su presencia y al siguiente ya tenían a los príncipes rodeados. Señorita Mine, venimos a traerle un mensaje, dijo una de las figuras, con la voz tan distorsionada que era imposible saber si la persona era hombre o mujer. Mine aceptó la hoja enrollada de pergamino con una expresión de desagrado. Su expresión cambió de desagrado a apoplejía cuando leyó el contenido del mensaje. Ese maldito entrometido, siseó la princesa disfrazada de aventurera. Naofumi entrecerró los ojos. ¿Quién podría tener el poder de enfurecer tanto a esa perra?
Si alguna vez se encontraba con ellos, les invitaría a una copa solo por quitarle el aliento en ese momento. Aún así, tenía mucha curiosidad por saber qué estaba escrito en ese trozo de pergamino. Maestro, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas extrañas? Preguntó Philo con curiosidad. Naofumi suspiró. Solo es un idiota crédulo, una perra sin complejos y su séquito. En cuanto a los ninjas, me temo que no lo sé. Será mejor que te mantengas alejada de todos ellos, Philo. Bueno. Motoyasu se volvió hacia Naofumi y lo insultó, con los ojos entrecerrados por la ira, pero se congeló cuando posó su mirada en Philo. Un rubor comenzó a subir por su cuello y cubrir sus mejillas, mientras su mirada permanecía fija en Philo con una intensidad aterradora. ¿Qué crees que estás mirando? Preguntó Naofumi con voz monótona. Motoyasu no pareció darse cuenta. Solo tenía ojos para Philo, murmurando para sí mismo. Ángel, esa fue la única palabra que se escuchó con claridad. Maestro, ¿por qué ese extraño chico de la lanza mira a Philo de esa manera? Preguntó Philo. Eso pareció provocar una reacción. Maestro, dijo Motoyasu lentamente, con una mirada enfurecida en sus ojos. Naofumi, bastardo. Gruñó. ¿Tú, te compraste otro esclavo? Tú, ella no es mi esclava, dijo Naofumi antes de que el héroe de la lanza pudiera realmente ganar fuerza. ¿Qué? Pero si ella te llamó su amo. No pienses demasiado en eso. Es solo Philo siendo Philo. Naofumi rechazó las palabras de Motoyasu de manera insulsa. No tiene ningún emblema de esclavo, ¿verdad? Motoyasu observó a Philo de cerca. A regañadientes tuvo que admitir que Philo no tenía un emblema de esclavo. Eso no significa nada. Gritó Mine de repente. Los emblemas de esclavos de alto nivel pueden permanecer invisibles si así se elige. Y así, la ira regresó al rostro de Motoyasu. Lo repetiré hasta que se os pase por la cabeza, suspiró Naofumi, molesto. Ya no utilizo esclavos. Shirou, Raptalia y Philo no son mis esclavos, son mis compañeros. Fin de la historia. Eso no importa. Declaró Motoyasu. Incluso si no son tus esclavos, eres un hombre despreocupado en quien no se puede confiar cuando hay mujeres o niños. Aún así, digo que Raptalia debería dejarte atrás y que este hermoso ángel ni siquiera debería acercarse a 3 metros de ti. Naofumi apretó los dientes. La autocomplacencia que mostraba era repugnante. Motoyasu volvió su atención hacia Philo. Hermoso ángel, por favor abandona a este pedazo de basura y ven a mi lado. Naofumi debe estar haciéndote trabajar duro, ¿verdad? El solo pensar en cómo debe estar maltratándote me duele el corazón. Solo da la orden y derribaré a este hombre y te liberaré. El héroe de la lanza terminó su discurso con un dramático gesto de su lanza legendaria. Philo lo miró confundida. Casi lo miró con lástima. Maestro, ¿está bien de la cabeza el tipo de la lanza? ¿Por qué habla tan raro y dice cosas tan locas? Naofumi resopló. No creo que lo fuera nunca, ni siquiera antes de venir a este mundo. Todo empeoró cuando empezó a relacionarse con mujeres y nobles de dudosa reputación. Basta. Gritó Mine y avanzó, agitando en un puño fuertemente apretado el trozo de pergamino que le habían dado. Será una competición. ¿Qué? Varias personas entrecerraron los ojos. ¿Qué estaba pasando con esta loca? La mirada de Naofumi se desvió hacia el trozo de pergamino. ¿Qué había escrito allí para que esta perra declarara algo tan descabellado? Entre el héroe de la lanza y el héroe del escudo. Continuó Mine. Quien gane decidirá quién gobernará estas tierras a partir de ahora. Si no lo hace, no renunciaremos a nuestro derecho a gobernar a esta gente. Los ninjas comenzaron a susurrar entre ellos. ¡Qué montón de tonterías! El rostro de Naofumi se oscureció de disgusto. No quería que la aldea Ryute cayera bajo el control de este idiota crédulo y su perra, pero tampoco quería participar en cualquier plan descabellado que esa perra estuviera tramando en ese momento. Dame un respiro. Antes de que Naofumi realmente tuviera la oportunidad de considerar sus opciones, alguien más intervino. Será un duelo, entonces. 1 contra 1 entre el héroe de la lanza y el héroe del escudo. Las mismas reglas que durante el banquete, declaró de repente Shirou. ¿Qué? Naofumi dejó escapar su sorpresa. Shirou, no quiero. Naofumi. Shirou se volvió hacia el héroe del escudo.
¿Estás seguro de que no quieres terminar ese duelo como es debido? ¿Tener una pelea justa y ver quién gana? Si no hubiera sido por la interferencia de la última vez, muy bien podrías haber ganado, dijo. ¡Qué tontería! Naofumi definitivamente habría ganado. Shirou hizo un gesto de mirar rápidamente entre la lanza legendaria en las manos de Motoyasu y el escudo legendario atado al brazo de Naofumi. El héroe del escudo se dio cuenta de inmediato y, sin que nadie más lo notara, sus propios ojos se entrecerraron imperceptiblemente. Considerando todo lo que había aprendido, cuánto había podido mejorar su escudo como resultado y cuánto podía percibir Shirou sobre las armas legendarias con solo una mirada, resopló Naofumi. Está bien. Si tanto lo quieren, me presentaré a un duelo. ¿Está decidido? Entonces, anunció Mine triunfante. Estaba a punto de continuar, pero antes de que pudiera abrir la boca, Shirou intervino rápidamente de nuevo. Pero antes de eso, Shirou se volvió hacia el anciano de la aldea. ¿Te importaría redactar un contrato mágico para nosotros? Para que lo firmen tanto el héroe de la lanza como el héroe del escudo. En el que se dicte que, si hay alguna interferencia externa en el duelo en beneficio de cualquiera de las partes, ambos perderán el duelo y tú seguirás siendo el gobernador por defecto. El anciano del pueblo parpadeó y luego sonrió. Sería un placer. Un contrato tan simple como ese solo me llevará unos minutos redactarlo. Naofumi escondió una sonrisa. Los contratos mágicos eran exactamente lo que parecían. Un contrato impuesto por la magia tejida en la tela en la que estaba escrito el contrato. Una vez firmado, hacer trampa era prácticamente imposible. Shirou lo había comparado con un pergamino de geas automático usado por los magos de su mundo, solo que no tenía el requisito de que ambas partes tuvieran que ser capaces de hacer magia para estar sujetas a los términos de un contrato mágico. Al usar un contrato mágico y los términos que Shirou había propuesto, podrían eliminar el riesgo de interferencia externa como la última vez. Espera. Interrumpió Motoyasu. ¿De qué tonterías están hablando? Así es. Gritó Mine. ¿Por qué necesitarías algo tan molesto como eso? Shirou resopló. Creo que eso sería obvio. ¿Realmente necesito explicarlo? Dijo, luego sacudió la cabeza. Si tienes confianza en que puedes ganar sin ayuda externa, entonces no tendrás problema en firmar. Considerando lo que pasó la última vez, creo que al menos podrías entender por qué Naofumi se muestra cauteloso al aceptar otro duelo. Algunas garantías de juego limpio están justificadas. Y como dije, si tienes confianza, no hay razón para dudar. La sonrisa de Naofumi se volvió cruel. A menos, por supuesto, que tengas miedo de no poder vencerme sin ayuda externa. Hasta ahí llega el aclamado héroe de la lanza, temblando ante la idea de enfrentarse a un escudo. Fue una provocación, un intento deliberado de provocarlos. Especialmente a Motoyasu, quien tenía la última palabra sobre si debía firmar algo. Para que no se dieran cuenta del defecto bastante obvio, bien. Espetó Motoyasu, obviamente enojado por la burla. Firmaré tu estúpido contrato y luego le patearé el trasero a ese bastardo de Naofumi. Te mostraré quién debería tenerle miedo a quién. La sonrisa diabólica de Naofumi se volvió aún más cruel. ¡Qué completo idiota! Mientras el anciano de la aldea se disponía a crear el contrato mágico, custodiado por Alfin, Zep y varios otros hombres sanos de la aldea por insistencia de Naofumi, todos los demás se reunieron en un gran campo, abierto justo afuera de la puerta de la aldea. Estaban lo suficientemente lejos de la aldea como para no causar ningún daño accidental, pero lo suficientemente cerca como para que los aldeanos pudieran observar sin correr riesgos. Naofumi tuvo una breve conversación con Raptalia, Shirou y Filo, dándoles algunas instrucciones. Luego comenzó a prepararse para el duelo que se avecinaba. Veamos, murmuró. No tardó mucho en centrar su atención en el escudo legendario, abrir su menú y acceder a cierta información. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo / compuesto más 18 / resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 32. Más 16 defensa familiaridad con armas 9, 17. Más 18 defensa encantamiento de arma NVL 6. Más 12% de reducción de daño de apariencia humana encantamiento de estado NVL 13. Más 39 daño por veneno habilidad especial.
Colmillo de veneno de serpiente, grande, / gancho largo, competencia en armas. 100. Naofumi estaba bastante seguro de que podía ganar, pero aún quería maximizar sus posibilidades. Después de los últimos días de exploración de la cueva, su stock de materiales de zombie del otro mundo se había rellenado y su acumulación de fragmentos de alma había aumentado nuevamente. Infundió el escudo víbora quimera con todos los materiales de zombie del otro mundo que se podían encontrar en su caja de objetos y seleccionó otros 1000 fragmentos de alma para agregarlos a eso. Escudo de víbora quimera de otro mundo, despertado, A, defensa base 90, bonificación de equipo. Cambiar escudo / compuesto más 18 / resistencia al veneno, grande dominado enlace de nivel NVL. 32. Más 16 defensa familiaridad con armas 9, 17. Más 18 defensa encantamiento de arma NVL 10. Más 20% de reducción de daño de apariencia humana encantamiento de estado NVL 24. Más 72 daño por veneno habilidad especial. Colmillo de veneno de serpiente, grande, / gancho largo competencia en armas. 100. Con eso, Naofumi soltó un pequeño suspiro. Su escudo se había vuelto más poderoso, el escudo víbora quimera estaba equipado, todos sus brebajes y pociones estaban en orden y se había tomado el tiempo para relajar sus músculos. Lo único que quedaba ahora era esperar a que el anciano de la aldea regresara con el contrato mágico. Hablando del diablo, murmuró Naofumi mientras el anciano regresaba acompañado de Alfin, Zed y otra docena de hombres. Un trozo de pergamino ondeaba ligeramente con la brisa. Motoyasu y Naofumi se acercaron desde su lado del campo. Por una vez, Motoyasu no dijo nada ni intentó alardear. Solo le dirigió una mirada acalorada al héroe del escudo y firmó el contrato antes de regresar a su lado del campo. Naofumi también firmó el contrato después de leerlo y asegurarse de que decía lo que Shiroro había propuesto. Estaba un poco extraño de que Motoyasu no hubiera aprovechado la oportunidad para mover los labios como solía hacer el héroe de la lanza. ¿Era esa una señal de que el hombre se estaba tomando el duelo en serio? Teniendo en cuenta la actuación un poco estelar del héroe de la lanza la última vez, Motoyasu sería realmente un rey de los tontos si no pensara bien las cosas esta vez. O si no se controlara adecuadamente. Considerando eso, el héroe del escudo regresó a su lado del campo y se giró para encontrarse con la mirada determinada de Motoyasu. Se puso en posición, levantó su escudo y se preparó mentalmente. Una de las manos de Naofumi se hundió en su morral. Bien, dijo el anciano de la aldea y levantó la mano. Ambos ya conocen las reglas, así que no me molestaré en repetirlas. Comiencen. La mano fue lanzada hacia abajo, la señal de que el duelo había comenzado, pero ni el héroe de la lanza ni el héroe del escudo se movieron para atacar. Simplemente se miraron como halcones, esperando que el otro hiciera el primer movimiento y se expusiera. Naofumi fue el primero en moverse, dio un paso adelante, luego otro, y comenzó a caminar hacia adelante. Sacó la mano y reveló una botella llena de polvo rojo de su mochila. TCH. El rostro de Motoyasu se oscureció y sus ojos se centraron en uno de los brebajes que Naofumi odiaba. Con la cautela que le daba la experiencia, Motoyasu saltó un poco hacia atrás, creando más distancia nuevamente, aparentemente sin querer acercarse a Naofumi. El héroe del escudo no parecía preocupado. Simplemente siguió acercándose con pasos medidos y seguros. Segunda lanza. Motoyasu extendió su mano izquierda y una segunda lanza legendaria se manifestó de la nada. Luego adoptó una posición de lanzamiento, las lanzas adquirieron una forma de arma diferente que claramente estaba destinada a un alto poder de ataque. Naofumi simplemente continuó acercándose, sin parecer demasiado molesto. Simplemente levantó su escudo. Ataque aéreo con jabalina. Gritó Motoyasu, lanzando rápidamente ambas lanzas una tras otra. Dichas lanzas se convirtieron en energía y volaron como un boomerang hacia Naofumi, retomando sus formas físicas en el momento en que estaban en el objetivo. Ambas lanzas ahora se dirigían hacia el héroe del escudo a la velocidad de una bala, con el objetivo de golpear su pecho en el lado derecho e izquierdo respectivamente. Claramente fue un intento de obligar a Naofumi a desviar uno, pero no el otro, o forzar al héroe del escudo a detener su avance para esquivar. Pero, Naofumi simplemente se agachó y levantó su escudo, haciendo que su perfil fuera lo más pequeño posible.
Las jabalinas de ataque aéreo cambiaron su trayectoria para mantenerse en el objetivo, golpeando el escudo víbora quimera y haciéndolo sonar como una campana de templo con el impacto. Y en ese sonido resonante se escuchó otro sonido, apenas audible incluso para Naofumi. Cualquier tensión que hubiera estado sintiendo simplemente desapareció de él al escuchar ese sonido. El héroe del escudo se puso de pie de un salto, desviando sin esfuerzo ambas jabalinas de ataque aéreo. Sonriendo ante el rictus de sorpresa en el rostro de Motoyasu, Naofumi reanudó su avance tranquilo y mesurado, lanzando distraídamente el brebaje que tenía en la mano de arriba a abajo. Motoyasu atrapó la lanza legendaria cuando ésta regresó a él, ya que su doble había desaparecido. Tuvo que tomarse un momento para reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Afortunadamente, el enfoque lento y medido de Naofumi le dio el tiempo para hacerlo. Había equipado la lanza siderita, una lanza hecha de un meteorito y la forma de arma más poderosa en su arsenal. Había usado encantamiento de arma, encantamiento de estado y templado de arma exclusivamente para aumentar su poder de ataque en detrimento de cualquier otra cosa, hasta el punto de que equipar la lanza siderita duplicó con creces su estadística de ataque, pero Naofumi aún así lo ignoró como si nada. Incluso había usado la segunda lanza y la jabalina de ataque aéreo para aumentar aún más su poder de ataque, y aún así rebotó. Podía creer que Chaos Trust no haría daño, ya que cada estocada individual era más débil que cuando atacaba normalmente, pero esto, mientras reflexionaba, Naofumi no había detenido su avance. Motoyasu habría negado rotundamente haber sentido la creciente sensación de pánico al ver al héroe del escudo acercarse, si alguien lo hubiera notado. Motoyasu-sama. No vacile. Lo tiene justo donde lo quiere. Incluso justo en el lugar correcto. Derrote a ese bastardo de escudo ahora mismo. Mine gritó su siempre presente aliento desde atrás de él. Rápidamente la siguieron las otras chicas de su grupo, animándolo y denunciando a Naofumi al mismo tiempo. Cierto. Eso es correcto. Naofumi simplemente caminaba hacia él como un idiota, o un tonto demasiado confiado. Dejándose completamente expuesto. Todavía tenía que usar sus habilidades más poderosas. Si la segunda lanza y la jabalina de ataque aéreo no fueran suficientes, simplemente tendría que ir un paso más allá. Lanza meteorito. Motoyasu giró su lanza, creando un disco de energía frente a él. Naofumi simplemente continuó acercándose. Motoyasu atravesó con su lanza el disco de energía, que se concentró en una sola punta y se lanzó hacia adelante en una esfera condensada de poder centelleante. Naofumi había aguantado este ataque la última vez, pero se había visto obligado a colocar múltiples barreras para suavizar el ataque primero, y aún así había resultado herido. No mucho, solo un poco, pero si la lanza meteoro hubiera golpeado de lleno a Naofumi tan cerca, escudo de ataque aéreo. Motoyasu maldijo los rápidos reflejos de su oponente. El escudo etéreo se había manifestado entre Meteor Spear y su objetivo en un abrir y cerrar de ojos, impactando con un resonante gong. Como la última vez, hubo una lucha entre las habilidades, pero Meteor Spear ganó, incluso si tomó un tiempo preocupantemente largo, la esfera centelleante avanzó directamente hacia Naofumi, quien no había detenido su avance. El héroe del escudo, para gran horror de Motoyasu, desvió la habilidad más poderosa del héroe de la lanza con su escudo legendario. Naofumi simplemente había usado escudo aéreo para suavizar un poco la lanza meteoro y ralentizarla, luego simplemente calculó su trayectoria y velocidad, y luego la desvió. El ataque detonó sobre el hombro de Naofumi. Dejó un cráter de buen tamaño, pero dejó al héroe del escudo completamente ileso. Y a pesar de todo, Naofumi todavía no había detenido su avance, como un muro irrompible que avanzaba lentamente pero con seguridad y aplastaría todo lo que se cruzara en su camino. ¿Cómo se evita ser aplastado por un objeto irrompible? Sencillo, o se detiene su avance o te aseguras de no estar en su camino. Motoyasu decidió probar ambas cosas. El héroe de la lanza se lanzó hacia un lado, aprovechando al máximo su estadística de velocidad para recorrer la mayor distancia posible, mientras giraba simultáneamente su lanza y los rayos subían y bajaban por la longitud de su hoja. Naofumi reaccionó al instante. Se dio la vuelta y corrió tras Motoyasu, moviéndose mucho más rápido de lo que el héroe de la lanza habría imaginado. Los escuderos normalmente eran lentos como una roca, ¿verdad?
Aún así, incluso si la estadística de velocidad era el atributo natural más alto del héroe de la lanza, Naofumi seguía manteniéndose a su ritmo. Lanza relámpago. Motoyasu giró sobre las puntas de sus pies, apuñaló con su lanza en dirección a Naofumi y liberó un arco de electricidad crepitante. Incluso Motoyasu pensó que sonaba como si estuviera rogando al héroe del escudo que se mantuviera alejado mientras gritaba el nombre de una habilidad que con suerte paralizaría a Naofumi y lo detendría en seco. Naofumi levantó su escudo frente a él y corrió de cabeza hacia el ataque, la electricidad surgió sobre su escudo y fue conducida directamente a su cuerpo. Y para el creciente horror de Motoyasu, aún así no detuvo su avance. La electricidad bailó sobre el cuerpo de Naofumi, antes de disiparse, sin haber hecho daño y sin haber logrado paralizar al héroe del escudo. Era natural. La principal forma de ataque de Naofumi eran sus brebajes que podían infligir una gran cantidad de condiciones de estado, y hacía mucho que había alimentado esos brebajes a su escudo. El brebaje que causaba parálisis le había otorgado resistencia a la parálisis media. Naofumi incluso se había tomado el tiempo de despertar los escudos que le daban resistencia a varios debuffs. Así que ahora tenía resistencia a la parálisis grande. El intento de Motoyasu de paralizarlo había estado condenado al fracaso desde el principio. Naofumi se lanzó hacia adelante con un repentino aumento de velocidad, poniéndose a una distancia de ataque del héroe de la lanza, que se había quedado congelado por la incredulidad. «Eres un tramposo», Motoyasu comenzó a gritar, atacando instintivamente con su lanza legendaria. Eso fue un error. La lanza golpeó el escudo de la víbora quimera, lo que desencadenó su contraataque colmillo de veneno de serpiente, grande. Las extensiones estilizadas del escudo en forma de serpientes cobraron vida, se volvieron reales y atacaron con una brusquedad cegadora. Motoyasu dejó escapar un grito de dolor cuando las serpientes hundieron sus colmillos en su brazo y bombearon su veneno mortal en su torrente sanguíneo. Arc. El héroe de la lanza apretó los dientes cuando el dolor floreció donde había sido mordido. Liberó su brazo de un tirón y saltó hacia atrás, pero eso no impidió que el veneno que ya había sido bombeado a su sistema se extendiera aún más. El dolor en su brazo comenzó a extenderse hacia arriba y hacia abajo de la extremidad donde había sido mordido, y era insoportable, como si hubiera un ácido corrosivo en sus venas. El héroe de la lanza accedió rápidamente a su caja de objetos, sacó un antídoto y lo bebió tan rápido como pudo. Pero no le proporcionó alivio. El dolor y el daño del veneno se detuvieron, y pudo sentir que su propagación se detenía, pero eso fue solo por un momento. El dolor estalló de nuevo después de un momento, el antídoto de calidad normal no había logrado curarlo. El nivel de veneno inyectado en sus venas por colmillo de veneno de serpiente, grande, mejorado aún más por encantamiento de estado, era simplemente demasiado potente para que un antídoto de calidad normal producido por su lanza legendaria lo curara. El veneno siguió propagándose por su sistema sin oposición, como una enfermedad virulenta, un cáncer, carcomiendo sus entrañas. La piel de Motoyasu había comenzado a palidecer y la carne alrededor de la herida de la mordedura había comenzado a mostrar signos de necrosis. El veneno actuaba literalmente como ácido. Y Motoyasu, con su pánico llegando a un punto culminante y distraído por el dolor, solo notó que Naofumi había arrojado el brebaje que había estado cargando en su otra mano desde el comienzo del duelo hasta que su recipiente de vidrio ya se había roto contra su placa pectoral. Los ojos del héroe de la lanza se abrieron y el polvo rojo que había contenido y ahora lo había envuelto se encendió abruptamente. Naofumi observó la ardiente conflagración que consumía al héroe de la lanza, y honestamente comenzó a sentirse un poco mal. Con su repentino aumento de niveles en los últimos días, incluso si Motoyasu todavía tenía más de 15 niveles sobre él, todas las bonificaciones de equipo que había acumulado, el conocimiento que había usado para fortalecer su escudo legendario y la seguridad de Shirou de que Motoyasu no había mejorado mucho desde su último combate, había estado bastante seguro de que podía ganar. Pero esto apenas era una pelea. El héroe del escudo no podía contraatacar directamente, pero los ataques de Motoyasu simplemente no eran lo suficientemente fuertes como para romper su estadística de defensa a cambio. Tal vez si golpearan su piel directamente, pero el uso combinado de su arma legendaria y sus habilidades hacían que esa fuera una propuesta difícil. Ese era el objetivo de ser el héroe del escudo.
Pero Naofumi podía contraatacar indirectamente, y con la interferencia externa siendo imposible debido al pensamiento rápido de Shirou, este partido era tan bueno como el suyo. Pero eso no le impidió arrojar otro de sus brebajes al basurero literal que era el héroe de la lanza, uno que introdujo otra dosis útil de veneno en el sistema de Motoyasu. Naofumi se sintió un poco mal, sí, pero se vio eclipsado por el sentimiento de placer vengativo cuando finalmente pudo arremeter contra este bufón, y los sentimientos de lástima por los demás, especialmente por otros por los que sientes una intensa aversión, solo te llevaron hasta cierto punto en la vida. Las llamas se disiparon y Naofumi recordó su primer duelo después de haber vertido todos sus brebajes sobre el hombre. Respiración entrecortada, piel del mismo color pálido de un cadáver, quemaduras que cubrían dicha piel, solo que era mucho peor que la última vez. Una poción manifestada a partir de la lanza legendaria. No me rendiré, dijo Motoyasu con su respiración agitada, mientras buscaba lentamente la poción. Naofumi nunca llegó a averiguar cuál era el uso previsto de la poción. Se acercó al héroe de la lanza, estando lo suficientemente cerca y Motoyasu, moviéndose lo suficientemente lento, le dio tiempo para hacerlo, y golpeó al enfermo Motoyasu con su escudo en la cabeza. Golpe de escudo. Los músculos del héroe de la lanza se tensaron y el efecto deslumbrante de la habilidad se hizo notar. Motoyasu se desplomó como una marioneta con sus hilos cortados. La poción cayó inútilmente al suelo, rompiéndose. Un segundo después, el fuego volvió a brotar de Motoyasu, dañándolo aún más. Dicho daño se estaba acumulando hasta el punto de que sería letal, si no se trataba pronto. A pesar de eso, Motoyasu intentó ponerse de pie en el momento en que el fuego se disipó, aparentemente decidido a continuar la pelea. El pie de Naofumi se posó sobre su pecho y lo detuvo en seco. Supongo que esto significa que he ganado, dijo el héroe del escudo con una satisfacción nada despreciable. Joder, tú, Shiseo Motoyasu, todavía intentando levantarse, solo para resoplar cuando Naofumi presionó hacia abajo con su pie. Sí, no, gracias, dijo Naofumi con expresión seria. Según las reglas del duelo, he ganado y tú lo sabes, y si no recibes tratamiento pronto, morirás. Has perdido. Acéptalo. El héroe del escudo levantó la vista por un breve momento. La gente de la aldea Ryute estaba eufórica, un murmullo feliz se extendió entre la multitud y se soltaron algunos aplausos. Zed parecía aliviado y al fin le dedicó una amplia sonrisa y levantó el pulgar. Los miembros de su grupo también parecían felices, con Filo casi bailando de felicidad, Raptalia sonriendo y Shirou simplemente luciendo aliviado. Por el contrario, los soldados que habían acompañado al héroe de la lanza y su grupo parecían estar en un estado de incredulidad, incapaces de comprender cómo el héroe del escudo aplastaba al héroe de la lanza de esa manera. Más de unos pocos de ellos parecían querer hacer un problema de eso, pero parecieron pensarlo mejor cuando la mirada del héroe del escudo se posó en ellos. Lo mismo podría decirse del estado de las chicas en el grupo del héroe de la lanza. Incredulidad y enojo. Esa perra se veía especialmente venenosa en este momento. Incapaz de evitarlo, incluso si él mismo sabía que era infantil, Naofumi bajó el párpado y le sacó la lengua. El enrojecimiento de su rostro, el apretar de sus dientes y las venas de ira que brotaron de su piel dejaron en claro que su burla dio en el blanco. Naofumi sintió otra oleada de satisfacción vengativa. Sonido metálico. Naofumi volvió a mirar hacia abajo, el intento de Motoyasu de golpearlo en el tobillo con su lanza legendaria atrajo su atención de nuevo hacia el héroe de la lanza. ¿Realmente no sabes cuándo rendirte?, se quejó el héroe del escudo. Oye, anciano de la aldea, ¿te importaría declararme vencedor ya? El anciano del pueblo dio un paso adelante, con una sonrisa en los labios, aunque apenas era visible a través de la barba del hombre. El duelo ha terminado y el resultado es claro. El héroe del escudo es el vencedor. Con esa declaración, Naofumi quitó su pie del pecho de Motoyasu y dio un paso atrás. Motoyasu intentó ponerse de pie, pero dos cosas que cayeron sobre su pecho lo detuvieron. Eran dos pociones. Toma, una cura para quemaduras y uno de los antídotos de mayor calidad que he podido hacer, dijo Naofumi, luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. ¿Crees que aceptaría tu ayuda?, gritó Motoyasu, y luego comenzó a toser y a carraspear. No me importa si aceptas mi ayuda o no, dijo Naofumi con sequedad, mirando hacia atrás por encima del hombro.
Te di esas pociones por razones puramente egoístas. Puede que seas un imbécil santurrón y moralista, alguien a quien están jugando sin darse cuenta y que es un fastidio, pero no eres malvado. Si te dejara morir, me sentiría culpable, sin importar cuánto lo merezcas. Al darte esas pociones, me he absuelto de cualquier responsabilidad si mueres, así que no tendré por qué sentirme culpable. Tómatelo como quieras. Con eso, el héroe del escudo continuó, regresando a su grupo. Naofumi, juro que te superaré, y la próxima vez te aplastaré como el pedazo de basura que eres. Gritó el héroe de la lanza en un último e inútil contraataque a espaldas de Naofumi, mientras él, a pesar de sí mismo, buscaba las pociones que le habían dado. Un bufido en respuesta fue toda la respuesta que recibió. Buena suerte con eso. Sin que nadie lo viera, ni siquiera los ninjas que habían estado allí antes y se habían esfumado en el momento en que se había declarado el duelo, una persona vestida de negro de pies a cabeza se escondía en un árbol a poca distancia. Habían observado todo el encuentro, habiéndolo grabado con un cristal de grabación. Si alguien hubiera podido ver debajo de su máscara, habría visto la mirada de odio dirigida a la espalda del héroe del escudo. De un parpadeo a otro, desaparecieron como una ráfaga de aire en el viento, sin haber sido vistos nunca. Bajo la tela de su atuendo de ninja, tintineaba un colgante formado por una espada, una lanza y un arco, la única señal de la lealtad de esa persona. Algunas personas no estarían contentas con esto, en absoluto. Más tarde ese día, cuando estaban a punto de irse a dormir a la posada y habían terminado de estudiar, se pudo encontrar a Naofumi revisando su caja de objetos, revisando su botín de los últimos días. Había muchos materiales que podía usar para la composición. Incluso había una cantidad respetable de piezas de plata mezcladas, junto con algunas gemas y minerales. En general, no fue un mal botín. Entonces, sus cejas se alzaron cuando vio un objeto con un nombre bastante extraño en la lista. ¿El poste para secar la ropa? Preguntó en voz alta la traducción al inglés del nombre, mientras el objeto salía de su escudo y caía sobre su regazo. Era una espada, con vaina incluida. Dicha vaina era de un azul profundo con detalles dorados, al igual que la empuñadura. Era larga, pero Naofumi no apreció cuánto hasta que sacó la hoja de su vaina, revelando una katana brillante, ligeramente curvada y de un solo filo que medía 1,5 metros de largo. Su nombre japonés era Monoo Shizao, un nombre que le resultaba vagamente familiar, pero no lograba recordarlo. Naofumi evaluó la espada con su magia de estado. Monoo Shizao, ataque base 15, encantamientos. Ninguno no es particularmente impresionante, considerando todo. Las espadas de acero mágico que usaban Shirou y Raptalia tenían considerablemente más poder de ataque y, considerando la longitud de la hoja, usarla de manera efectiva en batalla requeriría mucha práctica. Decepcionado, Naofumi estaba a punto de guardar la espada, hasta que escuchó un jadeo. Levantó la mirada y no miró a Shirou a los ojos, ya que dicho semihumano estaba mirando la espada en sus manos, con los ojos abiertos y congelados. ¿Qué? Preguntó Naofumi, parpadeando ante la extraña reacción de Shirou. Shirou dudó por un momento, antes de abrir la boca y explicar su reacción. Naofumi se mostró escéptico ante la explicación, pero, tómala. Estoy seguro de que podrás darle un buen uso, dijo Naofumi, entregándole la espada a Shirou, quien la aceptó agradecido. No obstante, decidió confiarle la espada, la Monoo Shizao, a Shirou. Naofumi no estaba muy seguro de si serviría de algo, pero estaba seguro de que tampoco haría ningún daño. El héroe del escudo no lo sabía, y no podía saberlo, pero la mera visión de la Monoo Shizao había, en ese momento, puesto a Shirou en el camino de la esgrima de verdad. Te apresures así. ¿Ga? Zero inclinó la cabeza, aparentemente sin comprender qué había hecho mal. Zeb se rió entre dientes. Es un pájaro muy agresivo. Espero que puedas controlarla en el futuro. Ya es increíblemente fuerte. Lo sé, se quejó Naofumi, y rápidamente absorbió el cadáver del monstruo en su escudo antes de que Philo comenzara a destrozarlo. Philo había demostrado estar dispuesta a comer casi cualquier cosa, incluso monstruos que acababan de matar, si no lo quitaba de su vista pronto. No desbloqueó ningún escudo nuevo para él, ya que ya había desbloqueado todos los escudos correspondientes al Barbatus rojo antes de la ola, pero cualquier objeto que le cayera podría ser útil.
Después de eso, descendieron de Ñ.